Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a Akuma Kami 64. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 37. ¿Estás diciendo que unos murciélagos gigantes están cazando a Eren? ¿Y que fueron ahuyentados por una polilla gigante, angelical? Preguntó Ángel lentamente, con los ojos muy abiertos por la fascinación. Créeme, no hay mejor palabra para describirlo, dijo Levi con un suspiro. Esa maldita cosa tenía alas tan grandes como altas son las paredes. Connie silbó. Eso es grande. Eso haría que la envergadura de sus alas fuera el doble de la del titán colosal, comentó Armin distraídamente, mirando hacia arriba mientras intentaba, sin éxito, imaginarlo correctamente. Se hacía llamar Mothra, añadió Grice mientras miraba a sus compañeros y a Eren, cada uno de ellos tan confundido como él. Erwin se percató del intercambio y frunció el ceño ante el pensamiento que le vino a la mente. Grice, dijiste que estas criaturas murciélago y esta Mothra no eran tus aliados. ¿Es posible que otros hayan descubierto la cueva donde encontraste la sustancia que los transformó a todos? Ella y Boris se miraron con preocupación ante la posibilidad de que Marley se apoderara de ese mismo poder. A pesar de todo, esas formas eran la única ventaja que tenían contra el poderío que Marley ejercía con su número de soldados y sus titanes. Y la tecnología, dado el estado de Paradis. Tal vez, pero no creo que sea eso, dijo Grice, bajando la mirada y moviéndose incómodamente. Esta Mothra, me habló, pero no parecía humana. Creo que es natural, por decirlo de alguna manera. Una criatura tan enorme e inteligente como para comunicarse con los humanos. Exclamó Ángel fascinada, con una amplia sonrisa casi desquiciada en el rostro. Oh, las cosas que me encantaría preguntarle. Grice parece bastante convencida de que está de nuestro lado, y no puedo negarlo, reflexionó Levi. Pero lo que no entiendo es qué pretenden estos murciélagos con el mocoso dorado. Dijiste algo sobre desafiarlo, ¿pero por qué? Podría ser simplemente una cuestión de territorio, comentó Erwin, mirando a Eren. Las tres cabezas fruncieron el ceño. Eso podría ser cierto. Eren hizo una pausa y dirigió mentalmente su atención hacia su interior. ¿Este es el desafío del que hablabas? Eren sí. Esa simple respuesta fue pronunciada con un gruñido, prometiendo cosas peores que una simple muerte para ese enemigo. Eren volvió a centrarse en el presente, mirando a Mikasa, quien le dirigió una mirada de preocupación, al igual que los demás. ¿Estás bien?, preguntó Mikasa. Grice intercambió una mirada con Boris y Ellie. Deberíamos decírselo, dijo Boris con un suspiro, mientras Ellie asentía. Eren los miró sorprendido. Pero Drey parecía resignado mientras Zoe asentía con la cabeza, y Ains no protestó. Historia permaneció en silencio hasta que todas las criaturas los miraron. Comandante Erwin, ¿alguien está presente? Tienen algo que quieren que sepa, les informó. Y no creo que quieran que Grice deje que nadie los escuche. Levi, Ángel y Erwin se pusieron serios mientras Jin suspiraba. ¡Ay, Dios mío, qué pasa esta vez! Fue Eren quien habló, e Historia tradujo con calma. No les han contado todo sobre estas formas. No mintieron, pero omitieron algo. Algo que no pueden explicar y algo en lo que dudan que alguno de nosotros pueda ayudarlos. Qué atrevida eres al hacer esa suposición, mocosa, dijo Levi entrecerrando los ojos. Ains gruñó en tono de advertencia al soldado. Ya basta, dijo Erwin antes de que los ánimos se caldearan. ¿Acaso este secreto representaba una amenaza para nosotros? No, ya te lo contamos, solo que no te lo explicamos, todo, dijo Grice con un suspiro, asintiendo para que Eren continuara. Historia escuchaba con expresión preocupada. Nos dijeron que corrían el riesgo de volver a lo primitivo, de regresar a los instintos que poseían estas formas monstruosas, continuó Historia. Lo que no mencionaron fue, ¿tienen su propia personalidad, no? Preguntó Ángel con aire de entendido. Espera, ¿qué? Preguntó Sasa con expresión inexpresiva. ¿Personalidades? ¿Como en sus propias identidades? Preguntó Armin, mientras su mente recordaba los ojos rojo-anaranjados infernales que tenía la forma de Eren cuando casi lo devoró vivo. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Ellie sorprendida, mientras todos los gigantes miraban a Ángel con expresiones similares. No hace falta que lo traduzcas, dijo Ángel con una sonrisa, mirando a Grice. Hubo algunas señales que dejaste entrever, pero sobre todo, fue aquella vez con Eren, en la batalla contra los cambiaformas. Eren dejó escapar un suspiro reptiliano y asintió. Debería haber imaginado que lo resolvería.
Entonces, cuando dices volverse primitivo, ¿quieres decir que las mentes de estas criaturas están tratando de tomar el control? Resumió Levi, recibiendo asentimientos. Marco miró a su alrededor con el ceño fruncido, con expresión de incertidumbre. Estoy confundido. Gracias a Dios, no soy la única, dijo Connie con alivio. ¿En qué se diferencia esto de lo que dijeron que pasó? ¿Que los instintos tomaron el control? Terminó Marco, desconcertado. Porque eso sonaba menos descabellado, respondió Grice secamente. Y, intervino Historia, traduciendo de nuevo para Eren, no se trata solo de personalidades. Eren y los demás también pueden ver algunos de sus recuerdos. Ymir parpadeó. ¿Recuerdos? ¿Como cuando algunos de los 9 obtienen recuerdos del cambiaformas que los precedió? Tal vez. Respondió Grice con incertidumbre. No estás viendo la implicación más profunda, dijo Ange. Estas criaturas existieron. Están recordando las vidas que estas criaturas vivieron. ¿Cosas así andaban por ahí en el mundo? Preguntó Sasa con un dejo de temor. ¿Cuándo fue eso? Hace mucho, mucho tiempo, tradujo Historia para un receloso Eren. Dime, Historia, ¿desde cuándo sabes esto? Preguntó Erwin con una ceja arqueada. Muchas personas miraron a la traductora, quien no parecía muy sorprendida por todo aquello. Pude oír a Eren hablar durante la batalla, antes de que recuperara el control. Después de eso, tuve una vaga idea de todo, explicó vagamente, mirando al comandante. ¿Y usted, señor? Ange nos contó su teoría justo después de que tu hermana, la princesa, se marchara, comentó Levi. Así que, ocultaste esta mierda porque no podemos ayudarte con una batalla que literalmente está en tu cabeza. ¿Es así? No cambió nada de lo que habíamos dicho, así que, sí, respondió Grice. No te equivocas, asintió Erwin mientras miraba a Grice. Entonces, ¿debe haber una razón por la que nos estás contando esto ahora? Grice asintió. Motra usó muchos títulos cuando habló. Dijo que el que venía era el enemigo eterno del sol y que venía a disputar el título de Señor de las Tormentas, o algo así, contra, Grice vaciló mientras miraba a Eren. El que es muchos de repente, Boris y Ellie se movieron, casi con temor, al ver que Eren encogía el cuello, mirando extrañamente hacia atrás. ¿Qué es lo que los tiene tan asustados? Preguntó Jin con cautela. Esto no me gusta, dijo Sasa con un escalofrío. Erwin frunció el ceño. Eren. ¿Me estás escuchando? Historia tragó saliva con dificultad ante la respuesta siseante de Eren. Siempre está escuchando. ¿Es eso normal, tanto para ti como para los demás? Le preguntó Ange a Grice, aunque ya sospechaba la respuesta. El reptil negó con la cabeza. El mío emite sonidos de vez en cuando sobre comida y peligro. Pero algo en el de Eren hace que las bestias tiemblen de miedo. Y podemos saber cuándo nos está prestando atención. ¿Un superdepredador, tal vez? Reflexionó Ange distraídamente. Y lo que es más importante, por lo que parece, estas criaturas murciélago no están atacando tanto a Eren como a la criatura a la que originalmente pertenecía esta forma. Eren asintió con la cabeza, sintiendo la presencia de la tormenta más cerca de lo normal. Espera, dijo Connie, frotándole la cabeza. Vale, todo esto me está volviendo loco, pero no significa esto que esta cosa de polilla. Grice dijo que parecía natural o algo así, ¿no? Pero eso significa que también es una criatura muy antigua. El calvo tiene razón, comentó Levi, mirando a Ymir. ¿Estás seguro de que no había nada parecido por ahí? Mira, yo crecí en una secta de culos, pero incluso para mí, todo esto suena un poco loco, comentó Ymir. Entonces, ¿qué hacemos con estos murciélagos? Levi, necesito que describas a estas criaturas con detalle, incluyendo cualquier debilidad que hayas notado, indicó Erwin antes de alzar la vista hacia ellas. Pero conocer su objetivo nos da una ventaja. Eren intervino, lo que provocó que Historia tradujera. Eren quiere saber si debería permanecer fuera de las murallas de Trost para traerlos lejos. Pero eso solo te pondrá en peligro, replicó Mikasa con el ceño fruncido. Tienen razón. Podemos controlar mejor la batalla dentro de Trost, coincidió Erwin, mirando hacia el cielo nublado. Deberíamos suponer que atacarán en cualquier momento. Dicho esto, el comandante se marchó con Levi y Ange para elaborar planes ante el peligro inminente. Genial. Sabía que tarde o temprano acabaríamos luchando contra algunos de estos monstruos, dijo Jin con un suspiro. Ojalá no tuviéramos que luchar contra algo que puede volar. No soy una cobarde ni nada por el estilo, dijo Sasa con cautela. Pero tal vez deberíamos dejar esto en manos de Eren y los demás.
Los murciélagos no son tan grandes, comparados con nosotros, y no son difíciles de matar, comentó Grice, negando con la cabeza. Pero hay muchos. Aunque tengo la sensación de que su líder será un problema. Bien, entonces, ¿de verdad no ibas a decirnos que había un monstruo acechando en tu cabeza? Preguntó Jin a Eren. Eren respondió primero. Sinceramente, le preocupaba estar volviéndose loco antes de que Grice le contara sus propias experiencias, explicó Historia. Supongo que el otro bastardo estaba al mando cuando intentaste atacarme y casi te comes a Armin, adivinó Ymir. Grey gimió mientras miraba el recuerdo, Ains le devolvió la mirada fija en la nada, y Zuei simplemente asintió en señal de confirmación. No pasa nada. Aunque no supiera la situación exacta, estaba seguro de que Eren reaccionaría si le gritaba lo suficiente, dijo Armin con una expresión avergonzada. Creo que fue simplemente la sorpresa. Porque, ya sabes, cuando empiezas a gritar, es un poco sorprendente, comentó Connie con una sonrisa. No quiero decir que sea como el rugido de un ratón, pero, Marco se interrumpió con tono de disculpa. Eren no dijo nada para defender a su amigo, ya que los demás tenían razón. Mikasa casi sonrió ante el intercambio antes de que su mirada se posara en Eren. Algo venía a atacarlo, debido al poder que poseía. Debido a la criatura que podría intentar apoderarse de su mente. Levi tenía razón. ¿Cómo podían ayudar a Eren y a los demás contra enemigos que vivían en sus mentes? Mientras tanto necesitaremos la ayuda de la guarnición para esto, comentó Erwin. Pero Pixis no está en la zona actualmente. Necesitaremos al oficial de mayor rango de la guarnición que podamos encontrar en la zona. Creo que a esa mujer, Rico, la han ascendido, pero tendré que comprobarlo, comentó Ange. ¿Vamos a ignorar que el mocoso dorado y sus amigos grandes finalmente confesaron? Preguntó Levi con una ceja arqueada. Ange lo miró con el ceño fruncido. Ya sabíamos que esas formas eran algo más que apariencias e instintos. Como dijimos, lo sospechábamos desde hace tiempo. Sospechábamos que la apariencia de Eren ocultaba algo más, coincidió Erwin mientras caminaban. Ahora mismo, me preocupan más Mothra y estas criaturas con aspecto de murciélago. Es decir, ¿por qué aparecen ahora? Tal vez solo estén reaccionando a la transformación del mocoso dorado cuando todo esto comenzó en Trost, y recién ahora ha llegado hasta aquí. Sugirió Levi. ¿Pero por qué Eren y no Grisa? Señaló Erwin, deteniéndose para mirar a sus subordinados. Según Grice, el padre de Eren tenía esta forma. ¿Por qué no llegaron antes? Tienes razón, dijo Ange, llevándose la mano a la barbilla. Quizás tenga algo que ver con cómo logró recuperar su forma humana. Quizás pensaron que Grisa, o mejor dicho la criatura, había muerto otra vez. En cualquier caso, podremos ocuparnos de todo eso y reflexionar sobre ello una vez que hayamos expulsado a este nuevo enemigo, comentó Erwin. Supongo que ya tienes un plan. Preguntó Levi con expectación. Erwin asintió. Por lo que has comentado, estos murciélagos no tienen una piel muy resistente, solo algunas zonas duras. Y mueren como cualquier otro animal. ¿Notaste alguna regeneración? Le preguntó Ange con curiosidad a Levi. Negó con la cabeza. Cuesta un poco más matarlos de lo que uno podría pensar, pero nada comparado con los titanes. Cualquier golpe al corazón o al cerebro es mortal. Sus alas son bastante fáciles de cortar, pero no contaría con que mueran por una caída. En ese caso, son ratas gigantes. La mayoría podría pensar que llamar a estas criaturas ratas gigantes sería restarle importancia y considerarlas una amenaza. Pero tanto Ange como Erwin sabían que Levi consideraba a las ratas una amenaza, incluso de tamaño normal. Por supuesto, existe la posibilidad obvia, dijo Erwin, volviendo la mirada hacia donde habían dejado a los demás. Si el líder de estas criaturas ha desafiado a Eren, entonces cree que puede ganar. Deberíamos esperar un murciélago más grande, resumió Levi, al menos tan grande como el mocoso. Tal vez más grande, dijo Ange, llevándose la mano a la barbilla pensativamente. Eren sigue creciendo. Todavía no sabemos por qué ni cómo, pero está aumentando de tamaño constantemente. ¿Qué se avecina? Creo que espera que Eren alcance su tamaño adulto. La conversación se interrumpió cuando todos sintieron un cambio repentino en el viento. Sus miradas se dirigieron al cielo lleno de nubes. Grice dijo que este desafío era por un título, comentó Erwin. Señor de las tormentas. Debemos suponer que una tormenta anunciará la llegada de esta criatura. Un murciélago que puede controlar el clima, opinó Levi, negando con la cabeza. Quizás habría pensado que era una broma antes de ver yo mismo a la polilla Ángel.
En cualquier caso, deberíamos hacer los preparativos cuanto antes, dijo Erwin mientras se daba la vuelta y comenzaba a alejarlos de nuevo. Es extraño, comentó Ange. Los titanes cambiantes se transforman con lo que parecen ser rayos. Con rayos o sin ellos, Eren puede exhalar algo que se ve igual. ¿Y ahora a los murciélagos gigantes les preocupa un título relacionado con las tormentas? Ninguno de los demás comentó nada al respecto, pues no tenían nada que añadir aunque estuvieran de acuerdo. Existía una conexión, pero dudaban que alguno de ellos la descubriera antes de que Ángel lo hiciera por sí misma. Mientras tanto tenemos que plantearnos la posibilidad de retirarnos de aquí. Lo estoy considerando, capitán, aseguró Zeke mientras daba una larga calada a su cigarrillo. Hacer llegar esta información al continente es invaluable, no cabe duda. Entonces, ¿por qué estás tan empeñado en usar este pueblo como trampa? Preguntó el marleyano con el ceño fruncido. El enemigo nos ha arrebatado 2 titanes, y estos monstruos gigantes no han perdido ninguna de sus nuevas ventajas, comentó Zeke con calma. Si les permitimos seguir avanzando, ¿cuánto tiempo crees que tardarán en cruzar el océano una vez más? El capitán apretó los dientes ante la perspectiva. No podemos permitir que estos demonios isleños causen estragos y desaten otro imperio eldiano sobre el mundo. Créeme, estamos de acuerdo en esto, dijo Zeke con el ceño fruncido. La idea de otro imperio eldiano, pero con estas criaturas. ¿Qué infierno terrible convertiría eso a este mundo? Aún así, creo que este es el mejor lugar para encontrarnos con ellos, dijo Zeke mientras observaba la brecha en el muro que había permitido la entrada de los titanes años atrás. Tienen que venir aquí, lo sabemos. Si no es aquí, tal vez no tengamos el lujo de elegir el campo de batalla donde nos enfrentaremos a ellos. ¿Cuál es el objetivo final ahora? ¿O acaso todavía planeas apuntar a las coordenadas, incluso ahora? Preguntó el capitán. Las coordenadas, lamentablemente, se han convertido en un objetivo secundario para mí. Por muy importantes que sean, me preocupa más neutralizar a estos gigantes, dijo Zeke con gravedad. Pero si este próximo encuentro fracasa, tendremos que retirarnos. Puede que tengamos que hacerlo incluso antes. No hemos visto a ninguno de esos bastardos rectantes ni a esos perros con colmillos, pero hemos perdido a muchos hombres. Si perdemos a muchos más, bueno, el capitán negó con la cabeza a regañadientes. Me duele decirlo, pero si sufrimos demasiadas bajas, solo estorbaremos. Tendríamos que replegarnos al puerto y dejarlo en manos de los eldianos. Fue gracioso. Normalmente, un marleyano diría eso con desconfianza por dejar a los eldianos con una tarea tan importante sin supervisión, o lo diría con sarcasmo, encantado de dejar el peligro en manos de demonios como ellos. Pero en este caso, Zeke no percibió ninguna de las dos cosas en el capitán. Más bien, sentía vergüenza de que los marleyanos tuvieran tan poca o ninguna participación en la lucha contra esos demonios de las islas. Es cierto que nunca esperaron tener un papel importante, pero eso se debía a la falta de necesidad. Ahora, simplemente se debía a la falta de capacidad. Sentirse impotente, qué sentimiento tan cruel. Si llega ese caso, lo mejor será que se marchen sin nosotros, dijo Zeke con el ceño fruncido. Porque tiene razón, capitán. Al menos debemos asegurarnos de que el resto del mundo se entere de los peligros que se avecinan en esta isla. El capitán asintió con gesto sombrío y dejó a Zeke a solas con sus planes y pensamientos. Sus ojos se alzaron hacia el cielo. Se estaba haciendo tarde, pero la capa de nubes oscurecía aún más. Puede que se avecine una tormenta, murmuró para sí mismo. Nadie se irá antes de que pase, como mínimo. Todavía me duele la cabeza, dijo Sasa mientras todos estaban sentados en el cuartel general ubicado en Trost. Entonces, Eren y los demás se convirtieron en criaturas que antes estaban vivas, y esas criaturas podrían tomar el control. ¿Eso los convierte en zombies? Odio no tener nada que decir en contra de eso, murmuró Jin, negando con la cabeza. Quizás Sasa tenga razón, sugirió Konie, mirando a su alrededor. Si son como zombies o fantasmas, quizás así fue como el padre de Eren volvió a tener forma humana. ¿Simplemente dejó de atormentarlo o algo así? El padre de Eren tuvo que haberse transformado más de una vez, recordó Armin. Grisa tomó forma humana y luego volvió a transformarse en la criatura para luchar contra Friera. Historia se removió incómoda al oír eso, recordando la muerte de la familia que nunca tuvo la oportunidad de conocer. Dada la maldición que su antepasado les había impuesto, no estaba segura de si eso era bueno o malo. Me confunde aún más que existan otras criaturas gigantes, dijo Marco, frotándose la cabeza.
Los titanes somos nosotros, los eldianos, y algunos de nosotros aparentemente podemos transformarnos en criaturas como Grice y Eren, pero luego están estos murciélagos gigantes y otras criaturas que simplemente, existen. Y el resto del mundo nunca supo de su existencia. Sí, es un verdadero lío, coincidió Ymir, apoyándose en una columna. Y el hecho de que todos guardemos secretos tampoco ayuda. Sería más fácil si todos habláramos de esto con sinceridad, asintió Marco con un suspiro. Teniendo en cuenta lo que sabemos sobre el origen de los muros, no es de extrañar, dijo Armin, juntando las manos y apoyándose en ellas. Los comandantes no estaban seguros de poder confiar en Frieda y su gobierno, incluso después de haber decidido confiar en Eren y los demás. Sobre todo porque sospechaban que había más cambiantes de titán después de que Ymir se delatara. Ymir saludó con un gesto poco entusiasta en señal de reconocimiento. Hay un problema mayor, dijo Jin con un suspiro. Aunque ese cabeza hueca y los demás grandulones confíen en nosotros, no pueden confiar en sí mismos, o al menos no en lo que sea que oculte en el fondo de sus cabezas. Sobre todo la de Eren, dijo Mikasa frunciendo el ceño. Konie suspiró profundamente. ¿Sabes? Lo único que no me sorprende es que Eren haya conseguido al más aterrador, quizás incluso al más enojado de todos. Me sorprende que Eren pudiera guardar un secreto, dijo Sasa pensativa. Pero supongo que eso es principalmente culpa del mediano. Él es el listo. Armin no dijo nada mientras se levantaba para acercarse a Mikasa, que miraba por la ventana. Podían ver a Eren a unas pocas cuadras de distancia, con sus tres cabezas mirando hacia el cielo nublado. Está esperando, sea lo que sea que esté por venir, dijo Mikasa con aire de entendido. Armin esbozó una sonrisa forzada. Si hubiera podido, estoy seguro de que Eren habría salido corriendo a enfrentarse él solo a ese enemigo del sol. La expresión de Mikasa permaneció inalterada para la mayoría, pero los sutiles cambios le indicaron a Armin que no le había hecho gracia la broma. Cierto, lo siento, dijo, mirando a su amigo. Te preocupa más el que está en su cabeza, ¿verdad? ¿Y tú no? Preguntó Mikasa. La única vez que Eren perdió el control fue cuando tuvo que regenerar sus tres cabezas. Por lo que ha dicho Grice, ese es un historial mejor que el de la mayoría de los demás gigantes, señaló Armin con tono tranquilizador. Mikasa siguió mirando por la ventana, deseando que eso aliviara su inquietud, pero no fue así. Al fin y al cabo, solo acentuaba lo extraña que le parecía la bestia de Eren en comparación con las demás. Armin no dijo nada, pero en realidad compartía el sentimiento de Mikasa. Recordaba aquellos ojos infernales que lo habían mirado fijamente antes de que Eren recuperara el control. Pensaba que esos ojos eran demasiado inteligentes para ser simples instintos. Que intentar devorarlo había sido una decisión deliberada y maliciosa por parte de aquella criatura. Apenas tuvieron un día de tenso silencio antes de que comenzara. Eren nunca había dejado de observar el cielo con sus 6 ojos entrecerrados. Aunque no supiera cuándo, presentía que algo se acercaba, que estaba cerca. Era una sensación extraña, como una especie de visión extracorpórea. Era como estar en el agua y sentir las olas ondularse a su alrededor mientras algo se aproximaba. Pero estas ondulaciones eran agudas y repentinas, como los pasos de un titán. O los suyos, supuso. Y sabía que esto sería mucho más peligroso que el titán colosal. Parir. Eren miró hacia atrás y luego hacia adentro, hacia la voz de la tormenta. ¿Qué quieres? Eren la voz guardó silencio por un instante. Ocúpate de este cretino, o lo haré yo. La atención de Eren se desvió hacia afuera al oír el estruendo de un trueno a lo lejos. El viento comenzó a arreciar, rozando sus escamas mientras nubes negras se acercaban rápidamente. Están aquí. Gritó Grice a todos mientras escalaba el muro para llegar a la cima, por encima de donde había estado la brecha. Corre, 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 corre. Grice le gruñó a la criatura que se arrastraba en su mente. Ni hablar, replicó con dureza. Aún así, no le gustaba la idea de que le gritara que corriera y huyera para salvar su vida. No había actuado así cuando se enfrentó a un enjambre de esas cosas, así que lo que fuera que se avecinaba, maldita sea. Pensé que tendríamos un poco más de tiempo, comentó Levi con el ceño fruncido mientras los soldados corrían hacia su posición de combate y reabastecían su equipo. Apenas hemos tenido tiempo de prepararnos. Simplemente les dimos consejos sobre cómo combatir estas cosas, dijo Ange con el ceño fruncido. Sin mencionar que apenas han tenido tiempo de practicar con las nuevas armas.
Nunca debemos esperar que nuestros enemigos sean considerados con nuestro tiempo, comentó Erwin con sabiduría mientras se unía a ellos en las murallas, con sus capas azotadas con fuerza por el viento creciente. Hemos preparado todo lo posible para este nuevo enemigo. Ahora, debemos luchar. Ambos asintieron con gesto sombrío antes de prepararse para la llegada de un viento más fuerte, cortesía de Boris, que descendía con Historia sujeta a su espalda por su equipo de maniobras tridimensionales. Aprovechando la oportunidad, Historia se desconectó y saltó para aterrizar en el muro junto a los oficiales. Comandante, señor. Saludó Historia. Boris dice que llegarán en cualquier momento, y. Y que él también. No necesitaban que les explicara lo que quería decir. Enemigo del sol, ¿eh? Comentó Levi, volviendo a alzar la vista hacia las nubes negras que los cubrían. Sin duda hace honor al título, asintió Ange con el ceño fruncido. Los truenos retumbaron y rugieron mientras los soldados corrían hacia sus posiciones al tiempo que la lluvia comenzaba a caer del cielo. Esto es una locura. ¿Cómo se supone que vamos a luchar en estas condiciones? Gritó un soldado junto a un cañón por encima del viento. Como si tu vida dependiera de ello. Exclamó Rico con severidad mientras caminaba junto a las paredes. Porque sí que depende. Inspeccionó las almenas lo mejor que pudo. Era de último momento, pero ahora cada soldado llevaba un fusil a la espalda, capaces de disparar varias balas entre recargas y que usaban pequeños contenedores de munición en lugar de pólvora. Algunas de las maravillas que venían del gobierno desde que la reina ascendió al trono, algo que muchos veían con alivio o recelo. Pero Rico no tuvo tiempo para reflexionar sobre el teatro político que se desarrollaba dentro de los muros. Desde arriba, oyó los chillidos de muchas criaturas. Boris volaba en círculos justo por debajo de la altura máxima del muro, mientras Ellie se dirigía al centro con Eren, quien observaba el cielo con una mirada impaciente. Eren, gritó Ellie, casi sollozando. Ya casi está aquí. Lo sé. Eren ni una sola vez apartó la mirada del cielo ennegrecido que se agitaba sobre él. Comenzaron a caer rayos. Uno impactó un edificio en Trost. Otro alcanzó un cañón, haciéndolo explotar y lanzando metralla sobre los soldados. Cada vez caían más, como si el propio clima se hubiera convertido en su enemigo. Eren sabía que su adversario estaba intentando intimidarlo. Y eso le estaba sacando de quicio. Inhaló profundamente, sus cuellos se curvaron hacia adentro antes de sacudir sus tres cabezas y rugir hacia los cielos. Fue un grito largo y fuerte que resonó por todo Trost. Incluso la tormenta pareció aquietarse ante su llamada, y muchos lo miraron con sorpresa. Erwin entrecerró los ojos. Mantengan la vista en alto. Gritó, dando una orden a los demás y sacándolos de su letargo. El enemigo ha llegado. Tal y como había predicho, el enjambre de murciélagos infernales surgió de las nubes y se abalanzó sobre los defensores de la muralla como una plaga de langostas sobre un campo de trigo. ¡Abran fuego! Gritó Rico, mientras los disparos y los cañones resonaban por toda la ciudad al comenzar la batalla. El bombardeo no derribó a muchos. El viento y la novedad de las armas dificultaban apuntar con los fusiles, y las balas de cañón a menudo fallaban o caían antes de alcanzar el objetivo. Aún así, las pocas que cayeron bastaron para asustar a los demás murciélagos cercanos. La mayoría de los soldados rápidamente optaron por usar sus espadas. Usar el equipo de maniobras tridimensionales para luchar en lo alto de las murallas no era lo ideal, y mucho menos con este clima y este tipo de enemigos, pero era su mejor opción. Los gritos resonaban en Trost mientras muchos eran asesinados y devorados por los murciélagos infernales, que se abalanzaban sobre ellos antes de que pudieran reaccionar o los atrapaban en el aire como si fueran bocados. Grice ayudó a combatirlos como pudo, sirviendo de cebo una vez más. Un cebo peligroso, pues su larga lengua arrancaba a un enemigo del cielo y lo estrellaba contra la pared. Levi lideró el ataque para derribar a muchos en el aire. Si no apuntaban a los ojos o al corazón, la mayoría buscaba las alas para hacer que los monstruos cayeran en picado. Boris los apoyaba, lanzándose en picado, mordiendo a muchos de los enemigos y derribando a otros con su mayor tamaño. Los murciélagos intentaron morderlo y devorarlo, pero no hubo un esfuerzo coordinado para atacar sus alas y derribarlo. Aún así, algunos lo lograron, y esos rasguños se acumularon. Ángel lideró las fuerzas que se precipitaron por la ciudad con sus equipos de maniobras tridimensionales para acabar con los murciélagos que sobrevivieron a la caída. Sin embargo, las alas heridas no los dejaban indefensos. Estas criaturas gigantes trepaban y saltaban fácilmente entre los edificios.
Ellie, por su parte, estaba más que dispuesta a ayudarlos, persiguiendo a los murciélagos, rompiéndoles el cuello y arrancándoles la cabeza con sus poderosas mandíbulas. Un grupo de murciélagos se abalanzó sobre Eren, pero él no se apartó. En cambio, su garganta comenzó a brillar con un resplandor de odio en sus ojos. Abrió la boca y lanzó rayos desde sus fauces. Sus descargas atravesaron carne y hueso, convirtiéndolos en cadáveres calcinados que caían a su alrededor. ¿Por qué Eren no hace nada?, gritó Sasa por encima de la tormenta, colgada del muro. Está esperando a su líder, gritó Armin, dándole la espalda. ¡Cuidado! Ambos se apartaron rápidamente cuando un murciélago con una ala herida cayó sobre ellos. En el borde interior de las murallas de Trost, Erwin observaba todo esto desde su posición, con Miche y Nanaba cerca. Mientras tanto, Eren permanecía en el centro de la ciudad. Los estamos conteniendo, pero nos veremos superados si esto se prolonga demasiado, dijo Nanaba con el ceño fruncido. Miche olfateó el aire. Hay algo ahí arriba. Algo que huele fatal. Erwin miró a su traductor de monstruos. ¿Historia? ¿Has oído algo? Historia frunció el ceño. Puedo oírlos a todos, comandante. Y todos dicen lo mismo, banquete. Celebremos. Erwin frunció el ceño. Creen que su líder ya ha ganado. Erwin, en camino, gritó Miche, con las armas preparadas. Erwin levantó la vista y vio que uno de los murciélagos finalmente se dirigía hacia ellos. Ymir, ahora, gritó Erwin. La cambiaformas se impulsó hacia arriba, tras haber estado esperando justo debajo, en la pared detrás de ellos. Se mordió la mano y un rayo cayó mientras se transformaba en el aire. Aterrizó sobre el murciélago, mordiéndole el cuello y los brazos con facilidad antes de saltar hacia atrás y aterrizar junto a Erwin y los demás. Historia sonrió al ver al titán mandíbula agazapado cerca de ellos, protegiéndolos. ¿Qué espera esta cosa?, gritó Ymir en su forma de titán. Esperaba poder esperar a que llegara el líder, pero tenemos que aprovechar la cantidad de gente que hemos atraído, dijo Erwin mientras sacaba una pistola de bengalas. Señor, no creo que eso se vea con este tiempo, señaló Historia. Entonces es bueno que no esté destinado a ser visto, comentó Miche, para confusión de Historia. Erwin apuntó el arma hacia el cielo y disparó. Un fuerte zumbido resonó por encima del sonido, haciendo que los demás se taparan los oídos. ¿Un destello acústico?, se dio cuenta Historia con una mueca. ¿Quieres intentarlo ahora, Erwin?, murmuró Levi mientras él y otros en Trost sacaban sus bengalas y las apuntaban hacia los murciélagos gigantes. Las criaturas chillaron de dolor y confusión cuando las ondas sonoras impactaron en sus sensibles oídos. Teníamos razón. Al menos los desorienta, dijo Ange, mientras observaba cómo uno de ellos se estrellaba contra un edificio. Ella gimió, pues tenía oídos muy sensibles, y salió corriendo para intentar avistar a cualquiera de los murciélagos que estuvieran en tierra y que no estuvieran cerca de ningún soldado. Nos está yendo mejor de lo que pensaba, dijo Boris mientras observaba el golpe de batalla, buscando un objetivo ideal para atacar. Boris, gritó Grice desde la pared, sujetando un bate con una garra. Por encima de ti. Boris volvió a dirigir su cabeza serpentina hacia las nubes. Apenas vislumbró las garras oscuras que emergieron de la oscuridad, desgarrándole el costado y una de sus alas. Boris. Eren gritó alarmado al ver a su compañero caer como una piedra. Su cuerpo impactó contra la ciudad con un leve estruendo. Al oler la sangre y ver una comida sustanciosa, muchos murciélagos se abalanzaron sobre el caído Boris. Pero incluso así, Boris no estaba indefenso, ya que usó su cuerpo parecido al de una serpiente para atacar y evitarlos lo mejor que pudo, incluso cuando muchos comenzaron a arañarlo y morderlo. Te tengo, gritó ella mientras saltaba hacia adelante y le arrancaba uno de los dientes a Boris. Gracias, Ellie, dijo Boris agradecido. Parece que les vendría bien una mano, exclamó Connie mientras él, Mikasa, Jin y Marco se unían a la refriega junto con algunos otros. No te acerques demasiado a Boris y Ellie, gritó Jin. Solo les estorbarás. Concéntrate en los demás, no en ellos. Eren observó cómo se desarrollaban los acontecimientos con creciente frustración y rabia al ver a sus amigos heridos y en peligro. Mientras la batalla hacía estragos por todo Trost, sus 6 ojos volvieron a mirar al cielo con odio que emanaba de su boca. Ven a enfrentarte a mí, cobarde. Eren su desafío fue proclamado con vehemencia y durante mucho tiempo. Un rugido estridente respondió. De repente, los murciélagos comenzaron a volar lejos de sus enemigos. ¿Y ahora qué?,
murmuró Jin mientras estaba cerca de Connie, que se estaba curando una pierna herida. Marco, ponlo a salvo mientras no atacan. No te preocupes por mi trasero, solo está dislocado. ¿Mikasa? ¿Podrías recolocármelo? Maldita sea. Exclamó Connie mientras Mikasa, con naturalidad y sin esfuerzo, volvía a colocar los huesos en su sitio. Denle un momento para que se prepare. Dijo Connie apretando los dientes. Deberíamos irnos, dijo Mikasa, mirando al cielo mientras los murciélagos que ahora sobrevolaban los alrededores de Trost se acercaban. Prácticamente todos contuvieron la respiración esperando a que pasara el momento y descendiera el verdadero enemigo. Cuando esto ocurrió, muchos soldados retrocedieron aterrorizados. Como algo salido de la boca del infierno, el enemigo del sol descendió. Un enorme murciélago, mucho más grande que cualquiera de los demás. Casi 50 metros de largo con una envergadura que superaba el doble de la altura de las paredes, llegando a más de 120 metros. Dos enormes cuernos coronaban su cabeza, como una corona, sobre unos ojos blancos desvaídos que poseían un brillo casi demoníaco. Sus enormes alas parecían hechas jirones, pero también estaban cubiertas de púas largas y mortales. Gran parte de su cuerpo estaba cubierto de piel endurecida, como una armadura. Era gris con una melena de pelo negro en el lomo y el cuello. Una larga cola colgaba de su columna vertebral, cubierta de púas. Su boca parecía más bien un artilugio de muerte espantosa con docenas de dientes dentados y afilados como dagas. Con un estruendoso batir de sus alas, el gran murciélago descendió sobre Trost y aterrizó sobre la tierra como una masa de oscuridad. Esa cosa es casi el doble de grande que Eren, dijo Historia alarmada. Él derrotó al titán colosal, ¿verdad? Recordó Nanaba con una ceja arqueada. Si bien es cierto que estas criaturas son de un orden superior a los titanes, dijo Erwin con voz firme mientras observaba al gran murciélago erguido y poderoso sobre sus cuatro patas, gruñendo a Eren. Por ahora, debemos confiar en Eren y ver cómo se desenvuelve, añadió, volviendo a mirar a los murciélagos. Si nos unimos a la batalla, no me cabe duda de que ellos también lo harán. Debemos aprovechar este momento. Si Eren sentía algún miedo o duda, quedó enterrado bajo la ira y el odio mientras miraba fijamente al enorme enemigo. Y no era el único. Capítulo 39. El gran murciélago, el enemigo del sol, gruñó mientras se arrastraba amenazadoramente hacia su adversario. Has caído muy bajo, tú que es muchos. Eren entrecerró sus 6 ojos al oír hablar al gran murciélago por primera vez. Era una voz áspera, llena de burla y desprecio. Se mantuvo firme, lo que solo provocó que el gran murciélago soltara una risa burlona. He crecido más allá de ti y de tu dominio. Mientras que tú has regresado de la muerte solo como una cáscara vacía. El murciélago se quedó congelado. Sus alas temblaron. Dio un paso atrás. Y entonces lanzó una mirada fulminante. Eres demasiado débil incluso para enfrentarme. Envías a este parásito a defender tu trono en medio de las tormentas. Los ojos de Eren se dilataron y se le erizó el vello ante el insulto de ser llamado parásito. Ojalá este chico te mate, estúpido advenedizo. No seré tan generoso. Al parecer, Eren no era el único que se estaba cabreando. Mientras el viento y la lluvia azotaban a su alrededor, con humanos y monstruos observando, los dos monstruos se miraron fijamente. La intensa tensión se rompió por la caída de un rayo. El dragón y el murciélago rugieron por encima del trueno mientras se lanzaban el uno contra el otro. El murciélago era más grande que Eren, sin duda alguna. Pero Eren no carecía de astucia. Cuando el murciélago se abalanzó sobre él con las fauces abiertas, Eren se giró y le asestó un coletazo en la cabeza. Una de las puntas afiladas impactó en la cara del murciélago, que rugió de dolor mientras su rostro, terriblemente marcado, se llenaba de cicatrices y sangre. La otra cola falló, y en represalia, el murciélago le mordió la cola por debajo de las púas. Eren aulló de dolor mientras el murciélago intentaba tirar de él y derribarlo, pero ni siquiera él pudo hacerlo con facilidad. En cambio, le mordió la cola, arrancándosela. Hubo un instante de dolor abrasador, y Eren vio un destello de alguna criatura, no, de varias criaturas, todas intentando, sin éxito, morder esas mismas velas doradas. Apartó esa imagen mental mientras su cuello comenzaba a brillar y podía saborear el relámpago en su garganta. El murciélago gruñó antes de alzar el vuelo batiendo las alas, esquivando por poco el ataque de aliento de Eren. Los brillantes rayos en zigzag impactaron contra la muralla de Trost, levantando polvo y humo. Eren interrumpió su ataque cuando el murciélago dio vueltas por encima de él y se abalanzó sobre él. No pudo esquivar ese ataque. Y dejar que esa cosa le pusiera las garras encima parecía una mala idea.
Así que decidió intentar algo potencialmente estúpido. El murciélago parpadeó cuando, justo al abalanzarse sobre su enemigo, Eren saltó lo más alto que pudo. Se aferró a un ala del murciélago, mordiendo su antebrazo con los dientes clavados en la carne blindada mientras sus pies arañaban la membrana y el costado. Pero no bastó. El murciélago, adolorido, se estrelló contra Eren con la fuerza suficiente para desalojar y aturdir al dragón dorado. Antes de que Eren pudiera esquivarlo, las garras de los pies del murciélago lo atraparon y lo elevaron por los aires una vez más. Eren luchaba mientras su enemigo volaba cada vez más alto por encima de las murallas. Los amigos y aliados de Eren solo pudieron observar impotentes como el murciélago comenzaba a descender en picado y lo dejaba caer como una bomba de vuelta a Trost. El impacto resonó por toda la ciudad mientras Eren gemía. «Eren», gritó Mikasa, con el cuerpo ya tenso, lista para saltar en su ayuda. ¡No!, gritó Jin por encima de la lluvia, volviendo a mirar al enjambre de murciélagos gigantes más pequeños. «Si nos movemos, ellos también lo harán. No podemos quedarnos de brazos cruzados», gritó Mikasa con una mirada fulminante. «No lo somos», gritó Armin, mirando hacia el norte a lo largo de las paredes. Mikasa siguió su mirada y vio a los soldados corriendo por la muralla, cada uno con una mochila atada a la espalda. «Formáis parte de la Riesenwache, ¿verdad?», dijo uno de los soldados deteniéndose frente a ellos y dándoles la espalda. «Tomad, cada uno de vosotros, unas balas acústicas para vuestras pistolas de bengalas». «¿Acústica?», murmuró Jin con escepticismo, aunque tomó unas cuantas. «Sé que todos hablamos de esta idea, pero aún así me parece una locura». «Vimos que funcionaba», recordó Armin. «Puede que sí, estaba demasiado ocupada intentando que no me comieran», dijo Jin con un bufido. «Gracias», dijo Mikasa al soldado. «Supongo que el plan es quedarse quietos mientras todos estos se desmayan». «Sí, eso es más o menos», dijo el explorador con expresión sombría mientras observaba la batalla. El murciélago voló sobre Eren, observando el cuerpo y sabiendo que eso no sería suficiente para matar a la bestia de 3 cabezas. «Ríndete, parásito, y te permitiré vivir como mi sirviente». Eren apenas escuchó la oferta insultante mientras comenzaba a levantarse. Este cuerpo era más débil de lo que debería ser. No, eso no era correcto. Se estaba volviendo más fuerte, más grande, simplemente más en todos los sentidos. Lentamente levantó la vista justo a tiempo para ver al murciélago abalanzarse sobre él y clavarle sus garras en el cuerpo, haciéndole sangrar profusamente. Eren gruñó, pero incluso el dolor le resultaba lejano. Simplemente miró hacia arriba, al murciélago. No, no el murciélago, sino las alas del murciélago. Recordó un recuerdo que no era suyo, el de volar por los cielos de mundos que nunca había visto. Su mirada se desvió hacia un lado, hacia el muro de Trost donde había caído su rayo. Pudo distinguir vagamente la enorme pierna de un titán de la muralla, al descubierto por primera vez en un siglo. Eren. Parpadeó al oír la voz. Sentía como si el tiempo se hubiera ralentizado, o incluso detenido. Apenas podía sentir la lluvia o el viento. Lentamente se giró hacia donde había oído la voz y griega. Ya no estaba en Trost. Estaba de nuevo en aquel desierto, con las estrellas brillando intensamente sobre él. Ante él se alzaba el gran árbol resplandeciente, una entidad a la vez que lo empequeñecía y él se veía empequeñecido por ella. Y al pie del árbol había una mujer. Frieda. La reina de las murallas le sonrió, con una expresión cansada y demacrada, a la vez que arrepentida y comprensiva. «Sabes lo que tienes que hacer». Los truenos retumbaban a sus espaldas con impaciencia. De repente, Eren recordó muchísimas cosas. Y esos recuerdos eran suyos. Cada vez que luchaba contra un titán cambiante, su cuello comenzaba a brillar. Cada vez que un titán no podía curarse de sus ataques. Cada vez que hacía que un titán sintiera dolor. Cada vez que mataba a un titán. Las cicatrices de Frieda. Pero solo tenía 2 cabezas. ¿Acaso no tenía solo 2 cabezas antes? ¿Ha crecido? Parásito gusanos. La voz resonó con fuerza en sus oídos, no, en su propia mente. Todo empezó a encajar. Así, sin más, estaba de vuelta en Trost, rodeado de viento y lluvia, con el gran murciélago cerniéndose en el cielo. Y donde Frieda había estado en su visión, otra figura se alzaba ahora en las calles de Trost. Su guardaespaldas, el hombre llamado Kenny, estaba tirando de algo detrás de él. «Hola, mocosa», saludó con naturalidad, sin siquiera molestarse en alzar la voz. Frieda dijo que podrías necesitar esto. Dicho esto, arrojó su equipaje delante de él, en dirección a Eren. Era una persona.
Bertolt. El portador del titán colosal no tenía manos ni pies, y gemía con una expresión aturdida y como si estuviera drogado. No era consciente de dónde estaba ni de lo que sucedía. Eren sabía lo que tenía que hacer. Te rindes, rey caído. Eren ignoró al murciélago, con la mirada fija únicamente en el traidor que tenía delante. Un hombre al que había llamado amigo y compañero de confianza, responsable del infierno que habían vivido durante años, que servía a quienes odiaban a su pueblo. Eren sintió que su odio crecía. ¿Qué está haciendo?, preguntó Historia con el ceño fruncido. Hay alguien ahí abajo, dijo Nanaba, entregándole un catalejo a Erwin. El comandante frunció el ceño al ver a quién se refería. Bertolt Ober. ¿Qué?, dijo Mitche sorprendido. ¿Cómo se liberó? No creo que lo haya hecho, dijo Erwin simplemente. Antes de que nadie pudiera preguntar o especular, Eren se recostó repentinamente y arrebató el cambiaformas con la boca. ¿Qué demonios está haciendo?, exclamó Connie sorprendida. Entiendo que tenga hambre, pero aún así. Una última comida, insensato. El murciélago cesó sus burlas al ver el resplandor que emanaba de su enemigo, un relámpago que comenzaba a danzar sobre las numerosas escamas de Eren. ¿Qué? ¡No! Eren. Eren, no. Por favor, no. Gritó Bertolt desde dentro de la boca de Eren mientras recuperaba la consciencia en el peor momento posible. Que alguien me salve. Sus súplicas cayeron en saco roto cuando, de repente, rayos brotaron de Eren en todas direcciones. Edificios, pavimento, las murallas, los murciélagos infernales y algunos soldados fueron alcanzados por los múltiples rayos. Incluso el mismísimo gran murciélago fue golpeado por la terrible tormenta de energía, lo que le hizo caer con un grito de dolor. Por un instante, reinó el silencio. Incluso el cielo se había calmado, el viento y la lluvia habían cesado a medida que una densa atmósfera cubría la zona. El humo ocultaba la figura de Eren mientras enemigos y aliados entrecerraban los ojos buscándolo, pero lo único que podían divisar eran rayos dispersos entre la nube. Y entonces, Eren lanzó un rugido grandioso y triunfal con sus tres cabezas. Una fuerte ráfaga de viento dispersó el humo, y todos pudieron contemplar lo que había sucedido. La cola de Eren se había regenerado y todas sus heridas habían sanado. Incluso podría haber ganado algunos metros más de altura. Pero lo único que la gente notó realmente fueron sus nuevas extremidades. Ahora, a cada lado de él se extendían dos enormes alas. «Oh, justo cuando me estaba acostumbrando a lo increíble que se ve», exclamó Ange, maravillada por la transformación. «Esas bellezas deben medir más de 20 metros cada una. Ahora tiene alas». Ymir no pudo evitar exclamar. «La pregunta es, ¿de verdad puede volar?», dijo Nanaba con el ceño fruncido. Erwin, sin embargo, se percató de otra cosa: sus enemigos. Ya fuera el enjambre de murciélagos infernales o el mismísimo enemigo del sol, todos los monstruos invasores parecían sentir miedo con solo ver a Eren. Con pies y alas, Eren avanzó hacia su enemigo con renovada furia y determinación. Se sentía mucho mejor, más natural que estar siempre haciendo equilibrio sobre solo dos extremidades. Para el gran murciélago, la desesperación acabó por vencer al miedo, y alzó el vuelo. Eren simplemente miró fijamente a su cobarde enemigo. Con un gran aleteo, sus pies comenzaron a despegarse de la tierra. Su concentración era única y fija mientras volaba para alcanzar al gran murciélago, quien gruñó y reafirmó su determinación antes de lanzarse también contra Eren. Se quedaron enganchados en el aire, sus cabezas y piernas atacándose mutuamente mientras giraban e intentaban mantenerse suspendidos en el aire. Donde antes los ataques del murciélago provocaban sangrado con relativa facilidad, ahora sus garras y colmillos encontraban mucha más resistencia contra la armadura que eran las escamas doradas de Eren. «Dios mío», susurró Rico con una mezcla de terror y asombro mientras observaban a los dos gigantes luchar. Era como ver a dos dioses, dos fuerzas de la naturaleza, enfrentarse en el cielo. El gran murciélago intentó arrancarle la garganta a Zuei, pero sus esfuerzos fueron recompensados con los colmillos de Ains que se clavaron en su cabeza, alcanzando el hueso. Con todo su esfuerzo, el murciélago logró liberarse a duras penas con la cabeza ensangrentada e intentó alejarse lo suficiente del Golden Demise. Rugió a su enjambre, a su ejército, a sus secuaces. «Mátenlo. Ataquen. Todos ustedes». Eren entrecerró sus 6 ojos y miró atentamente a su alrededor en busca de cualquier ataque. Ninguno de los murciélagos más pequeños se movió del lugar donde revoloteaban. El gran murciélago miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya no era el claro vencedor de esta contienda.
Volvió a mirar hacia adelante y vio que Eren ya se abalanzaba sobre él. Esquivó el ataque, volando por debajo de Eren, y por poco no fue golpeado por las colas. Puede que tengas alas, pero eres inexperto, parásito. Eren lo miró con recelo, pero no negó la afirmación. No estaba seguro de si eran los recuerdos del extranjero los que le permitían volar tan bien, pero solo podía llegar hasta cierto punto sin acostumbrarse. Se detuvo al sentir algo. Algo más profundo que un recuerdo. Un instinto. Batió sus alas y comenzó a ascender más alto. ¿A dónde va?, murmuró Armin para sí mismo mientras veía a su amigo volar hacia las nubes. Eren, susurró Mikasa en voz baja. No, no, no. El enemigo del sol lanzó un chillido desafiante, pero también aterrorizado, mientras perseguía a Eren a toda velocidad. Se acercaba rápidamente al dragón, desesperado por alcanzarlo, por detenerlo. Oh, no, tú no. Gritó Boris mientras se elevaba por los aires. A pesar de su ala herida, aún podía volar. Idiota, no lo hagas. Gritó Grice alarmado. Boris ignoró a su amigo y se esforzó al máximo para intentar alcanzar al monstruo más grande. No necesitaba derrotar a ese murciélago, solo ralentizarlo para que Eren pudiera acabar con él. Ignoró cómo su propia bestia interior le gritaba que se detuviera, que se mantuviera alejado de ese oscuro rey de la noche. Tal vez fue una tontería. Tal vez Eren no necesitaba ayuda. Ya no lo sabía. Lo único que sabía era que era el único que podía volar, que podía ayudar. El gran murciélago notó su aproximación. Se oyó un gruñido. Boris no vio realmente lo que pasó, solo que de repente estaba cayendo. Y su sangre llenaba el aire. Boris. Eren justo antes de alcanzar las nubes, Eren se giró y vio cómo Boris caía abatido. El murciélago volvió a alzar la vista para ir tras Eren. Pero ya era demasiado tarde. Eren abrió la boca. Su cuerpo resplandecía. Los relámpagos crepitaban entre las nubes, y los rayos convergían hacia él. No, se dio cuenta inconscientemente, estaban convergiendo sobre él. Golpeándolo. No sintió dolor, solo una oleada de poder y fuerza intensos. Percibió el pavor y la derrota en la mirada de su enemigo. Lo vio intentar dar marcha atrás y huir. Con un rugido terrible y un poderoso batir de sus alas, Eren desató rayos no solo desde sus fauces, sino desde cada punto de su cuerpo. Los ataques llovieron y destrozaron el cuerpo del gran murciélago. Cada golpe abrasaba y atormentaba a la oscura bestia. Con agujeros en las alas y el cuerpo demasiado dolorido para mantenerse en el aire, el enemigo del sol cayó como un cometa humeante. Todos observaron su descenso con asombro y temor mientras aterrizaba en el campo a las afueras de Trost. Vuela más alto. Cállate. Eren ahora. Dije que te cállate. Eren. Ignoró el gruñido en su mente mientras descendía rápidamente hacia donde Boris había caído. La serpiente yacía sobre un conjunto de edificios abandonados contra los que se había estrellado, justo a las afueras de la puerta sellada de Trost. Boris. Drey, no te atrevas a morirte. Ainz, ¿qué tan malo es? Fue y Boris soltó una risita débil, con sangre verde goteando de su boca. Supongo que nunca me acostumbraré a eso, bromeó con una tos. Menos mal que ahora tienes alas. No hables así. Drey Ainz gruñó frustrado mientras Zwei permanecía solemne. Oye, chico. Cuida de ella y por mí. Alguien tiene que cuidarla cuando Grice se ponga demasiado nervioso, pidió Boris. Lo haremos. Fue y las otras dos cabezas lo miraron con frustración ante su aparente disposición a rendirse y aceptar la situación. Fue y no dijo nada más mientras Boris se quedaba callado e inmóvil. Boris, susurró Grice, esperando que su amigo no estuviera muerto. Pero en este mundo había poco espacio para la esperanza. Grice. ¿Qué pasa? ¿Está bien Boris? Preguntó ella con voz preocupada. Grice aún no se atrevía a contestarle. Eren miró al compañero caído mientras una rabia impotente lo invadía. Un sonido de rasguño llegó a sus oídos. De repente, tenía un blanco para esa rabia. Giró la cabeza bruscamente y miró hacia donde se había estrellado el gran murciélago. La bestia seguía viva, intentando arrastrarse para escapar sin ser vista. Eren avanzó con el odio hirviendo en sus venas. La futilidad del gigante sangrante y herido intentó saltar y volar lejos, solo para estrellarse de nuevo. El gran murciélago se esforzaba cada vez más por abrirse paso a la fuerza hacia un lugar seguro mientras sentía que la muerte dorada se cernía sobre él. Sin otra opción, el enemigo del sol se detuvo e inclinó la cabeza en señal de humillación. Oh todopoderoso que eres muchos, por favor. Piedad. Detén a tu parásito y déjame vivir.
Eren gruñó mientras usaba una de sus garras para voltear a Bat, dejándolo boca arriba, con las tres cabezas gruñéndole. Yoin-Zan fue Inodre y un parásito. Eren con una ferocidad despiadada, Eren comenzó a destrozar al gran murciélago por el pecho, arrancándole trozos de carne y rompiéndole huesos. Finalmente, las tres cabezas de Eren se aferraron al cuello y al torso. Un rayo le recorrió la garganta. Y con una explosión final, puso fin al reinado del aspirante a Señor de las Tormentas. Con la sangre aún goteando de su boca, Eren respiró hondo mientras permanecía de pie sobre el cadáver de su enemigo, mientras el viento y la lluvia lo azotaban. Vaya, dijo Sasa con inquietud mientras ella y muchos otros observaban desde lo alto de las murallas. Me alegra que esté de nuestro lado. Rico frunció el ceño para sí misma desde cerca. Por ahora. La pregunta es, ¿qué pasa con el resto? Murmuró Jin mientras él y muchos otros observaban con cautela el cielo en busca de cualquier ataque de los murciélagos más pequeños, manteniendo sus bengalas acústicas listas para disparar. Tras un instante, todo el enjambre se movió al unísono y alzó el vuelo. Hacia Eren. ¿Un cargo de suicidio? ¿Para vengar a su líder? Preguntó Ange, llevándose la mano a la barbilla. No lo creo, dijo Erwin con la mirada entrecerrada. Eren se giró lentamente y vio la horda de enemigos más pequeños volando hacia él. Entrecerró los ojos, preparado para otra batalla, pero, en cambio, todos aterrizaron en el suelo frente a Eren, rodeándolo a medias mientras él los observaba con recelo. Observaron su expresión fulminante durante un largo rato. Y entonces, hicieron una reverencia. Para sorpresa de todos los que presenciaron el suceso, el enjambre inclinó la cabeza ante la muerte dorada. Era como un ejército arrodillándose ante un líder. Arrodillándose ante su nuevo rey. Salve. 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 Ese era el cántico que resonaba en los oídos de Eren mientras el enjambre de murciélagos gigantes se alzaba ante él. ¿Eso significa que ellos también se quedan aquí? Preguntó Connie con inquietud. No sé si me fío de que no nos coman, incluso con Eren cerca, dijo Sasa con una expresión similar. Mientras los humanos presenciaban la muestra de sumisión, Eren mantenía la mirada fija en los murciélagos. Aún con la cabeza gacha, lo observaban, esperando alguna señal. Podía oler el miedo en ellos. Como si de todos modos fuera a matarlos. Era tentador, la verdad, pero sería un gran desperdicio. Los truenos retumbaron en lo alto, atrayendo la mirada de Eren hacia arriba mientras las nubes se arremolinaban sobre él. Casi parecían tentadoras. Llegas demasiado tarde. Eren se puso rígido al sentir la ira de la voz de la tormenta. Ella no nos permitirá reclamar mi trono por completo hoy. Ella. Eren como si respondiera a su pregunta, una gran luz y un rugido melódico resonaron desde los cielos, y las espesas nubes fueron apartadas por una gran luz que atravesó la oscuridad. Miren quién apareció, murmuró Grice mientras muchos entrecerraban los ojos para ver la figura que descendía. ¿Esa es, Mothra? Dijo Ange, con asombro reflejado en sus ojos al contemplar al insecto angelical. Por una vez, no era solo ella. Muchos observaban incrédulos como la polilla gigante descendía como una grácil reina de los cielos. Es hermosa, dijo Sasa sin poder evitarlo, mientras Connie asentía con la cabeza, visiblemente atónita. Los murciélagos chillaron al ser alcanzados por los rayos del sol y la luz de Mothra. Salieron volando y se dispersaron buscando refugio en la oscuridad, donde quiera que pudieran encontrarlo. No sería mentira decir que incluso el propio Eren sentía admiración por la reina de los cielos, pero más allá de eso, percibía el desprecio de la tormenta. Y junto con esas emociones, le vinieron a la mente recuerdos de aquella figura en una tierra más joven, enfrentándose a la tormenta. En una época en la que ella anunciaba una montaña que emergía del mar con fuego azul en su lomo. Ella aterrizó frente a él, y pudo ver lo pequeño que era su cuerpo comparado con el suyo. Estaba bastante seguro de que podía matarla. Simplemente no sabía si tenía un motivo para hacerlo. Lo has hecho bien, Eren Yeager saludó Mothra con una cortesía tranquilizadora y majestuosa. Sus 6 ojos se entrecerraron. ¿Conoces nuestro nombre? Dracomo. Mothra levantó lentamente 2 de sus extremidades delanteras, y Eren sintió que era un gesto de paz de su parte. Vigilo a todos los antiguos. Tanto a los que quedan, hizo una pausa, mirando el cadáver del murciélago gigante. Y aquellos que han regresado, añadió, mirando fijamente a Eren. O mejor dicho, a través de él. Han pasado muchas eras, conquistador de las estrellas. No es lo suficientemente largo, miserable mosca. Podía oír la voz. Extraño.
Grice y los demás sentían que la atención de la tormenta estaba puesta en ellos, pero ¿podía la tormenta hablarles directamente? La tormenta no era precisamente habladora. Sin embargo, la pregunta seguía en el aire. ¿Cómo podían el gran murciélago y esta Mothra oír algo que solo debería existir en su mente? La atención de Mothra volvió a centrarse en Eren, sacándolo de sus pensamientos. Ten cuidado con él, valiente cazador. No tienes ni idea de lo que podría desatar. Eren entrecerró los ojos. ¿Por qué a la tormenta le divertían sus palabras? Antes de que Eren pudiera preguntar nada, Mothra batió sus enormes alas y alzó el vuelo una vez más, alejándose volando alto. Una vez más, simplemente se larga y nos deja completamente desconcertados, comentó Levi para sí mismo. Sí, lo hizo, comentó Erwin con recelo. Al ver que la lucha había terminado, decidió que todos volvieran a la tarea. Todos. La batalla ha terminado. Busquen a los heridos y recojan a los muertos. Dicho esto, las paredes bullían de actividad, y Grice aprovechó ese momento para deslizarse por la parte exterior del muro. Pobre Grice, dijo Ange en voz baja mientras miraba por la borda. Debe de estar a punto de despedirse. Grice no pronunció palabra mientras se acercaba al cadáver de su compañero caído, cuya sangre verdosa se extendía entre las ruinas y la tierra sobre la que yacía. Habían sobrevivido a muchas cosas juntos. Sus vidas bajo el yugo de Marley, la tortura tras su captura, sus instintos más primitivos luchando por dominarlos mientras se adaptaban a estas nuevas formas. Perdieron a muchos por el camino, pero al fin las cosas empezaban a mejorar. Pero este mundo cruel tenía una manera terrible de humillar a los esperanzados, de recordarles por qué no debían ser demasiado optimistas, porque, sin importar qué bando ganara, siempre había pérdidas en una batalla. Y ahora, había perdido a otro de sus amigos. Lo siento. Eren Grice alzó la vista hacia Eren. Sus enormes alas lo hacían parecer aún más imponente. Y, sin embargo, a pesar de su victoria, las tres cabezas parecían entristecidas. Enojadas, resignadas y afligidas. Así las describiría. Pero la tristeza en sus ojos era evidente. Murió por mi culpa. Si hubiera actuado antes, Eren Grice silenció a Eren girándose para golpearlo con la cola en la cara. En las tres caras, de hecho. Oh. Exclamó Sasa. ¿Deberíamos hacer algo? ¿Cómo qué? Preguntó Connie, desconcertada. No te preocupes a menos que alguno empiece a sangrar, recomendó Jin con el ceño fruncido. Eren simplemente parpadeó y sus cabezas se miraron, atónito por lo que acababa de suceder. Acabas de. Eren, ¿te golpeé con mi cola? Sí, lo hice, dijo Grice con voz monótona antes de suspirar profundamente. No hables así, Eren. Boris lo hizo para intentar ayudarte. Si tuviera alas, yo también lo habría hecho. Pero, no tenía por qué morir. Yo podría haberlo hecho. Eren, ¿qué? ¿Lo resolviste tú solo? Preguntó Grice, negando con la cabeza. Quizás podrías haberlo hecho, pero él no lo sabía. En realidad, ninguno de nosotros lo sabía. Eso es lo que hacen los camaradas. Si creen que uno de los suyos necesita ayuda, la ayudan. Y sí, a veces, morimos intentando hacerlo. Grice hizo una pausa para mirar a Boris, con un murmullo triste en la garganta. El muy cabrón tiene una pinta de lo más tranquila, terminó Grice. Seguro que lo único que lamenta es no poder darte una paliza. Todavía tienes que acostumbrarte a esas alas. Grey soltó una risita mientras Ains guardaba silencio y fue y miraba fijamente el cuerpo de Boris. Por muy poderosos que llegaran a ser, nunca podrían salvar a todo el mundo. No dejaré que su muerte sea en vano. Zwei, estás vivo. Eso ya significa que no fue en vano, dijo Grice con sencillez. Eren. Hazme un favor, deja salir a Ellie. Eren miró la brecha sellada por un instante antes de asentir. Se giró mientras batía sus alas para alzar el vuelo y alejarse un poco, probando sus nuevas extremidades mientras se dirigía hacia Trost. Era diferente usarlas intencionadamente, a diferencia de lo instintivo que había sido durante la batalla. Prepárense. Gritó Rico mientras Eren volaba por encima. El viento generado por su paso fue tan fuerte que muchos apenas pudieron mantenerse en pie, y algunos cayeron del muro. Afortunadamente, todos lograron salvarse con sus equipos de maniobras tridimensionales antes de caer al vacío. La mayoría, sin embargo, simplemente agradecía que las colas de Eren se mantuvieran muy por encima de las murallas. Tenemos que advertirle al mocoso que no haga eso, comentó Levi, mientras observaba cómo una caja se desprendía del lateral del muro y caía rodando hacia abajo. Si hubiera volado más rápido o más bajo, podría haber sido grave.
Eso puede esperar unos minutos, ordenó Erwin, ya preparado. Él también bajó la mirada mientras Eren aterrizaba cerca de la brecha para acercarse a ella. Por ahora, permítele que ayude a un compañero a sobrellevar el vuelo. Levi asintió con la cabeza, comprendiendo, antes de bajar la mirada hacia la sangre que lo cubría a él y a sus armas. ¡Qué asco! El perro verrugoso observó cómo el dragón dorado se acercaba a ella con ojos arrepentidos. «Está muerto, ¿verdad?», preguntó ella con temor y resignación. Eren se quedó paralizado. Drey respondió. «Lo siento mucho. Estoy aquí para dejarte salir». Ella gimió con tristeza y asintió. Eren se acercó a la roca, pero se detuvo. Por un instante, se quedó mirándola fijamente, después de haber intentado moverla con la cabeza otra vez. Alzó la punta de sus alas. No eran manos ni brazos, pero eran mejor que nada. Le costó algunos movimientos y ajustes torpes con sus nuevas extremidades, pero pronto logró apartar la roca con cierto esfuerzo. «Tómate todo el tiempo que necesites». Eren ella asintió en señal de agradecimiento mientras salía. No tardó en divisar a Grice y, junto a él, el cuerpo de Boris. Eren ladeó la cabeza al oír un aullido lastimero de ella que resonaba por toda la región. «Te lamentas por un debilucho. Cállate. Eren». Eren intentó no gruñir ante lo que consideraba un silencio burlón. Eren salió de su confusión interior cuando Mikasa aterrizó sobre la cabeza de Ains. La cabeza más iracunda se calmó cuando ella se inclinó para tocar sus escamas doradas. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación. No lo era. Ella lo sabía, pero a veces hay que preguntarlo igualmente. Cuando Drey bajó la cabeza, Mikasa volvió a hablar. «No es culpa tuya. ¿No era así? El gran murciélago y su enjambre habían venido a buscarlo para desafiar a la voz de la tormenta. Si se hubiera marchado y los hubiera enfrentado solo, tal vez habría podido salvar no solo a Boris, sino a todos los demás que murieron hoy. No, lo habrían matado si no hubiera devorado a Bertolt y obtenido esas alas. Quizás si lo hubiera descubierto todo antes, de repente, tropezó hacia adelante». «¿Eren?», exclamó Mikasa sorprendida. Eren no respondió. Solo entonces se dio cuenta de que se había comido a Bertolt. Lo odiaba. Había fingido ser su amigo cuando era su enemigo. Él fue quien derribó las puertas de Shingansina. Y había hecho lo mismo aquí en Trost. Intentó matarlos a todos cuando los descubrieron. Él fue la razón por la que se comieron a su madre. Pero lo había devorado, tal como lo habría hecho un titán. Todo empezaba a dar vueltas, y tener 3 cabezas lo empeoraba. Sentía las extremidades lentas y pesadas mientras luchaba por mantener los ojos abiertos. «¿Qué le pasa?», murmuró Levi al ver a Eren tambaleándose. Mikasa saltó de la cabeza de Ains y aterrizó en la pared, mientras que la forma dorada de Eren se desplomó repentinamente con un fuerte golpe. «Eren», gritó Mikasa alarmada mientras aterrizaba rápidamente cerca y corría hacia una de sus cabezas. «Mikasa, ¿qué pasó?», gritó Historia mientras descendía con Ymir y Ange justo detrás de ella. «No lo sé, simplemente se desmayó», dijo Mikasa preocupada. «Quizás solo está agotado», sugirió Ymir con una ceja arqueada, mirando al gigante dracónico. «Es que, si acaba de echar alas enteras». «Probablemente solo funcionaba gracias a la adrenalina», coincidió Ange, observando atentamente a Eren. «Todavía respira, así que», Ange se detuvo cuando uno de los ojos de Eren se abrió. Pero no eran los ojos color esmeralda de Eren. Era una esfera infernal, de un naranja y rojo resplandeciente. «Mierda», maldijo Ymir en voz baja mientras todos se tensaban. «Princesa Gusano». Historia respiró hondo, sabiendo que de alguna manera se dirigía a ella. «Historia. Háblanos. ¿Qué está diciendo?», preguntó Ymir con tensión. Ymir se quedó paralizada cuando la mirada se posó en ella, y la pupila se dilató con una intención vil. No necesitaba traducción para saber que esa cosa quería matarla, aquí y ahora. Todos sus instintos le decían que se transformara, que agarrara a Historia y corriera hasta los confines de la tierra. Y que siguiera corriendo incluso allí. «Así que eres la bestia de Eren», dijo Ange con una mirada neutral mientras se inclinaba hacia adelante e intentaba llamar su atención. Ella lo recibió. La mirada seguía siendo asesina, pero al mismo tiempo casi indiferente. Ange solo sonrió. «Qué lástima que seas tan gruñón. Me imagino las historias que podrías compartir con nosotros, tú que es muchos». El desinterés se convirtió en interés, aunque solo fuera por un segundo. Pero Ange no tuvo oportunidad de indagar más. Mikasa dio un paso al frente. La mirada se posó en ella.
Mikasa le devolvió la mirada con furia. No sé qué eres. La verdad es que no me importa. Pero devuélveme a Eren, ordenó Mikasa con frialdad. La mirada llena de odio la sostuvo fijamente un instante más. Luego, volvió a adquirir un tono verde, justo antes de que el ojo se cerrara. ¿Historia? Preguntó Ymir. ¿Me llamó Princesa Gusano? Respondió Historia con torpeza. ¿Eso es todo? Preguntó Ange sorprendida, mirando de la rubia a la bestia de escamas doradas. Vaya. Qué tipo tan maleducado. No lo digas como si fueras un desconocido cualquiera que te encontraste en un bar, dijo Ymir con un escalofrío. Por un momento pensé que me iba a cagar encima. ¿Solo un pensamiento? Preguntó Historia con significado. Puede que, Ange tarareó mientras miraba a Mikasa, que seguía fijamente las cabezas de Eren. Deberías tener cuidado cuando eso ocurra. Puede que Eren no sea capaz de recuperar el control lo suficientemente rápido. Mikasa asintió en silencio, y Ange no estaba segura de que la chica la estuviera escuchando de verdad. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Después de todo esto, tenía mucho que informar y estudiar. Ange suspiró ruidosamente y se dijo a sí misma. Tendré que pedirle a Grice que me ayude a recoger los murciélagos muertos si Eren no despierta pronto. Mientras tanto Eren no se sorprendió de que, al levantarse, se encontrara de nuevo en aquel reino de arena, bajo un cielo nocturno y con un árbol hecho de luz. Pero pudo ver que ahora el cielo nocturno estaba cubierto de nubes oscuras. Eren miró aturdido hacia el árbol. Y a sus pies, vio a alguien. Al principio, esperaba que fuera Friera. Pero no fue así. ¿Era una niña rubia, o una mujer? Eren no estaba seguro mientras entrecerraba sus 6 ojos al mirarla. ¿Oh, eran 2 ojos ahora? Así como sentía que de alguna manera era a la vez más alto y más pequeño que el imponente árbol, ahora tenía la extraña sensación de estar mirando a la chica desde arriba, pero también de estar casi cara a cara con ella. ¿Quién eres? Le gritó. Ella no dijo nada, simplemente siguió caminando por las arenas del desierto para pasar junto a Eren. Parecía que tardaba horas en avanzar 1 centímetro y, sin embargo, segundos en recorrer 1 milla. Eren se giró para observarla hasta que ella se detuvo ante una duna de arena de la que sobresalía una gran piedra. Espera, ¿piedra? Eren entrecerró los ojos, completamente seguro de que aquello no había estado allí antes. En verdad, a través de la inmensa extensión de arena, no podía ver nada más que el árbol. Actuando más por instinto que por otra cosa, extendió la mano y, con un solo aleteo, o un movimiento de brazos, envió una ráfaga que arrasó las dunas como una tormenta de arena. Cuando el polvo se disipó, Eren contuvo el aliento al ver lo que oía. La piedra había sido un cuerno. El cuerno de un murciélago. El gran murciélago, el enemigo del sol, el aspirante a señor de las tormentas. Su rostro reflejaba dolor y terror. Su figura inmóvil estaba medio hundida en las dunas de arena. No, eso no era correcto. El enorme cuerpo del murciélago se disolvía en la arena, desmoronándose como una estatua larga y marchita ante el paso de incontables años. Un trueno retumbó en el cielo. Ojalá este chico te mate, estúpido advenedizo. No seré tan generoso. Eren frunció el ceño al recordar la advertencia que el que es muchos le había dado al gran murciélago. Al parecer, la había cumplido. Bajó la mirada una vez más y vio que la chica lo estaba mirando. Tenía una mirada tan atormentada y exhausta, su figura marchita y su ropa, al observarla con atención, se dio cuenta de que sangraba, lenta pero constantemente. No podía precisar de dónde provenía la sangre, pero parecía que era por todas partes. ¿Quién eres? Preguntó de nuevo. Una vez más, el trueno retumbó y un recuerdo le respondió. Reina de los gusanos que... Pero así es como la voz llamó a Friera. ¿Por qué? Parpadeó y vio que la chica extendía la mano para tocarle la pierna. En el instante en que lo hizo, una chispa recorrió su cuerpo. La vio sangrando y herida, con un ojo menos y una flecha clavada en la espalda. Podía oír a hombres y perros. La niña se dirigió hacia un árbol, uno enorme con una abertura en él. Cayó al suelo, deslizándose hacia un lugar oscuro y húmedo. Ella no sabía nadar. Y entonces, en la oscuridad, una luz. Una extraña criatura que nadaba en la oscuridad se acercó a la niña. Sus numerosos tentáculos se movieron para abrazarla, para fundirse con ella. Y entonces, con un destello como un relámpago, surgió como la primera titán. Ymir Fritz. Eren ni siquiera se dio cuenta de que había hablado cuando su nombre le vino a la mente. Bajó la mirada y vio que ella se había ido. Se giró para mirar de nuevo el árbol con el ceño fruncido.
Eren no lo entendía, en realidad no. Pero había descubierto algo durante esa batalla, justo antes de comerse a Bertolt. Por eso nos llamáis gusanos, dijo Eren con gravedad, mirando a las nubes en el cielo. Los titanes vienen de vosotros, ¿no es así? El árbol, que en realidad nunca fue un árbol, palpitaba con una terrible luz dorada en su centro. El viento dio un giro brusco y furioso, y Eren pudo oír una voz. Los mataré a todos. Sonaba como si fuera suyo, pero, todos ellos. Ahora sabía que no era solo suyo. Cada. Último. 1. Capítulo 41. ¿Qué pasó con la tormenta? Annie se sentó en el borde y miró a Reiner, que se acercaba al enorme agujero en el edificio donde acampaban. El edificio en ruinas estaba húmedo por la fuerte lluvia que los había azotado. No lo sé. Hubo un cambio en el viento y de repente se fue. Reiner alzó la vista y frunció el ceño al ver que el cielo despejado se acercaba a lo lejos mientras las nubes seguían disipándose. Ese viento parece venir de Trost. ¿Qué, crees que Eren ha encontrado la manera de controlar el clima ahora? Preguntó Annie con el ceño fruncido. Reiner hizo una mueca. Con cómo han ido las cosas, no sé si podemos descartar nada, por muy descabellado que parezca. Annie tarareó. De ninguna manera vamos a salvar a Bertolt. Reiner frunció el ceño. ¿Crees que ya se lo han comido? Si no es por un titán puro, sin duda será por Eren. O lo ha hecho o lo hará. Si se sale con la suya, ninguno de los tres saldremos vivos de esta isla, dijo Annie con firmeza. Sigo sin tener ni idea de lo que es, en qué se ha convertido, dijo Reiner con el ceño fruncido. Es un diablo isleño, ¿verdad? Comentó Annie con ironía. Reiner la miró con recelo. ¿Tienes algo que decir, Annie? Annie mantuvo la mirada fija en el horizonte. Eren siempre iba a morir en su primera batalla o a convertirse en una plaga para nosotros. Fuiste lo suficientemente tonta como para acercarte a él, incluso para ayudarlo. ¿Qué creías que pasaría cuando descubriera que nosotros éramos los culpables de todo esto? Reiner apretó los dientes, listo para estallar. Y entonces, de repente, el mundo desapareció a su alrededor. La vista panorámica que tenían desde el muro María fue reemplazada por un paisaje arenoso bajo un cielo estrellado salpicado de nubes oscuras. Y a lo lejos, pudieron divisar una extraña entidad de luz pura, con forma de árbol. Annie se puso de pie de un salto. ¿Qué demonios? Susurró, mientras una gota de sudor le corría por la frente. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Preguntó Reiner alarmado, sintiendo que el aire a su alrededor era extraño. Exclamación de cierre, ¿oíste eso? Preguntó Annie con el ceño fruncido. Reiner. Annie. Ese es Bertolt. Se dio cuenta Reiner, mirando hacia el árbol de la luz. Viene de allí. Espera, Reiner, ¡no! Gritó Annie mientras el titán acorazado comenzaba a correr hacia la voz. Maldita sea. Siguieron corriendo, pero por mucho que avanzaran o por muy rápido que lo hicieran, sentían que nunca se acercaban lo suficiente. ¿Qué? ¡No! Y, sin embargo, los gritos de Bertolt no hicieron más que volverse más fuertes y claros. Bertolt. Soy yo. ¿Dónde estás? Gritó Reiner, buscando con la mirada en las arenas alguna señal de su amigo y compañero. Parece que está justo delante de nosotros, se dijo Annie a sí misma, inquieta por lo que fuera aquello. Eren. Eren, no. Por favor, no. Los gritos de Bertolt comenzaron a volverse agudos e histéricos. Bertolt. Estamos aquí. Solo muéstranos dónde estás. Reiner se detuvo al llegar al borde de una duna empinada. Allí, al pie de la pendiente, estaba Bertolt. Estaba medio enterrado en la arena, extendiendo la mano débilmente y con desesperación, dándoles la espalda. Ahí está, pero ¿dónde está Eren? Dijo Annie alarmada. Ya te preocuparás de eso después. Dijo Reiner mientras bajaba corriendo la duna. Annie abrió la boca, pero se quedó paralizada al ver la arena moverse bajo sus pies. Reiner. Para. Pero no le hizo caso, y corrió hacia Bertolt tan rápido que podría tropezar si tenía mala suerte. Ignoró la arena que rodaba a su alrededor. Ignoró el estruendo que se oía bajo sus pies. Ignoró todo lo demás con la frenética esperanza de poder llegar a tiempo para ver a Bertolt. Pero fue en vano. Antes de que Reiner pudiera llegar, algo surgió de la arena bajo Bertolt, haciendo retroceder a Reiner. Y al ver destellos dorados entre la arena, supo que era exactamente lo que esperaba. Eren. Reiner jadeó horrorizado y frustrado mientras miraba la figura que emergía del desierto. Con Bertolt sujeto en una de sus bocas.
Mierda, susurró Annie mientras bajaba corriendo la duna. No para unirse a Reiner, sino para evitar la otra cabeza de Eren que emergía de debajo de la enorme duna. Entre el polvo y el viento, lo vieron cerniéndose sobre ellos con todo su terrible poder. Bertolt extendió la mano con dolor, liberándose del agarre que lo sujetaba entre los dientes de la mano del medio. Reiner, Annie. Exclamó Bertolt con la mano ensangrentada y temblorosa. Bertolt. Gritó Reiner mientras se mordía la mano, y Annie se arañó con el anillo. Solo para que ambos se quedaran paralizados al ver que no había pasado absolutamente nada. ¿Qué? Dijo Reiner aturdido. El gran gigante dorado los miraba con una vil y retorcida forma de diversión ante su impotencia. Sin previo aviso ni piedad, Eren lanzó a Bertolt por los aires, quien gritó de terror. «¡Espera, no!», gritó Reiner. «Eren. Mátame. Perdona a Bertolt, llévame a mí en su lugar». Pero Eren no le prestó atención mientras Bertolt caía hacia atrás, hacia su mandíbula que lo esperaba. «Que alguien me salve», gritó Bertolt histéricamente, solo para que la boca se cerrara de nuevo a su alrededor, con el cambiaformas completamente dentro de las fauces ahora. Annie y Reiner solo pudieron mirar con horror e impotencia como una luz resplandecía en el cuello de la cabeza del medio. Bertolt dejó escapar un último grito de agonía mientras un relámpago cruzaba la boca de Eren. Con esa mirada, las tres cabezas bajaron la vista hacia los dos traidores restantes. Paralizados por el miedo, sabiendo que no podían hacer nada, Reiner y Annie solo pudieron observar horrorizados cómo los ojos de Eren cambiaban de un intenso verde esmeralda a un naranja infernal. Y ni por un instante su rostro lleno de odio vaciló. Podían sentir y oler su aliento sobre ellos. Era como si la muerte misma les estuviera arañando los huesos. Y entonces, desapareció. Ahora permanecían en lo alto del muro, paralizados por el miedo y la incomprensión. ¿Qué demonios acaba de pasar?, susurró Annie mientras miraba su mano temblorosa. Se cortó un dedo con la cuchilla, solo para comprobar, solo para saber. Se tranquilizó al ver que la pequeña herida sanaba. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Reiner no dijo nada, con la boca abierta en un silencioso jadeo. Apoyó las manos en las rodillas mientras luchaba por mantenerse en pie y no arrojar su última comida por el borde. ¿Era real? ¿Bertolt se había ido de verdad? No lo sabía, pero todos sus instintos le decían que sí. Ahí están ustedes dos. Lentamente, sin darse cuenta, se giraron para ver a Paik, que estaba sentada en el muro con la cabeza ladeada. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma, comentó Paik con preocupación. Más bien un demonio, murmuró Reiner mientras se agarraba la cabeza, con lágrimas asomando en el rabillo de sus ojos. Bertolt, Paik frunció el ceño. ¿Qué pasó? No lo sabemos, susurró Annie, con un dejo de horror en su voz. No, no lo sabemos. Paik los miró a ambos. Si hubiera sido solo uno, habría dicho que habían tenido una pesadilla. Pero eran los dos, así que era algo más. ¿Debería decirle al jefe de guerra que necesitas hablar con él? Sí, eso podría ser lo mejor, dijo Reiner con voz apagada. Simplemente, tomar el camino largo para llegar hasta él. Puedo con eso, aseguró Paik mientras comenzaba a arrastrarse para alejarse. Mientras tanto Eren se levantó apenas unas horas después de haberse dormido, sin aspavientos ni llamar demasiado la atención. Se incorporó y notó que Trost volvía a ser un hervidero de actividad. Heridos que atender, cadáveres que gestionar y más. Muchos lo vieron despertar y moverse, pero eso demostraba la poca importancia que merecía ese gesto en sí mismo. ¿Estás despierto? Eren miró de reojo a Grice, que arrastraba el cadáver de un murciélago con la cola. Lo siento. Eren, si alguien se merecía descansar después de eso, eras tú, dijo Grice sin juzgar, con un tono sereno y cansado. ¿Te importaría ayudarnos con estos cadáveres de murciélagos? Los llevaremos todos afuera, excepto algunos que Ange guardará para estudiarlos. A Eren le pareció lógico, y asintió con sus tres cabezas mientras se ponía de pie, recuperando el equilibrio. Le llevaría tiempo acostumbrarse a tener esas alas que también servían como piernas, brazos. Lo importante era que podía caminar con ellas. Eren Grice suspiró ante el tono preocupado de Eren, mirando hacia la brecha. Ella sigue con Boris. Algunos hablan de ofrecerle una pirra funeraria. Otros, Eren no necesitaba que se lo explicara. Estaba seguro de que incluso Ange había sentido la tentación de investigar el cadáver. ¿Me atrevo a preguntar cómo marcó Ange a los que se queda? Eren Grice resopló. Tiene a uno de sus ayudantes en cada lugar. Su única orden es que no recojas esos cadáveres.
Eren ladeó la cabeza ante eso. Solo podía imaginar lo aburridas que debían estar esas personas. Yeager está despierto, reflexionó Rico distraídamente, al ver las cabezas que se alzaban desde donde ella estaba en Trost. Bien. Debería tener más facilidad para lidiar con estos cadáveres que nosotros, dijo Miche con una expresión ligeramente disgustada. Rico asintió al comandante de sección. Los exploradores y la guarnición habían intentado deshacerse de los roedores gigantes, pero la mayoría de las carretas no podían soportar el peso. La única opción viable había sido dedicar bastante tiempo a descuartizar un cuerpo y luego hacer varios viajes fuera de la muralla. Fue un asunto bastante espantoso. Eso era lo bueno de los titanes. Nunca dejaban mucho desorden. Solo teníamos que preocuparnos por nuestros propios cadáveres. Miche soltó una risita. ¿Te pareces a Levi? Ha hecho ese comentario más de una vez. Rico lo miró. ¿Dónde está el famoso capitán? No lo he visto desde que Yeager se desmayó. El comandante lo envió de vuelta a Krolva. En parte para que trajera de vuelta a su equipo, y en parte para ver si había ocurrido algo más allí, explicó Miche. A Rico le pareció lógico. El hecho de que los atacaran aquí no significaba que no los hubieran atacado en otros lugares. Monstruos voladores. Una forma tan sencilla de inutilizar los muros, comentó con un dejo de temor. Miche tarareó para sí mismo. Sabíamos que era una posibilidad desde que apareció Boris, dijo, mirando a la mujer menuda. ¿Hay algo que quieras decir? Rico guardó silencio un instante. No esperaba que la comprendiera tan bien. Mi antiguo capitán murió durante la primera batalla de Trost, mucho antes de que supiéramos que Yeager era uno de los nuestros. Miche ladeó la cabeza. ¿Culpas a Eren por ello? No, en absoluto, dijo Rico, negando con la cabeza. No murió a manos de un titán. Le cortaron la pierna con una espada. Miche parpadeó ante eso. ¿Se lo hizo él mismo? Preguntó. No era raro que los soldados que intentaban amputarse una extremidad para escapar de un titán terminaran desangrándose. Quizás, pero tengo mis dudas, dijo Rico, negando con la cabeza. También le faltaba su equipo de maniobras tridimensionales. Sospecho que fueron los traidores. Tal vez los escuchó o algo así. No lo sé. Y tal vez nunca lo sepa, añadió Rico con un suspiro. No era el mejor capitán ni el mejor hombre, ni mucho menos. Aún así, es bastante difícil de aceptar que tal vez nunca sepa con certeza si lo mataron o si simplemente se cortó la pierna y murió intentando detener la hemorragia. Miche se compadeció de ella. Fue difícil, con todas las preguntas sin respuesta y las incertidumbres que conlleva ser la única superviviente. Rico resopló con fingida diversión. Es curioso. Siempre fue paranoico, algunos incluso dirían que un cobarde. Pero al final se arriesgó y creyó que Yeager intentaba ayudarnos, allá por cuando apareció por primera vez como ese lagarto gigante. Me pregunto qué habría pensado de todo esto, de todas estas criaturas luchando a favor y en contra nuestra. Habría pensado que todo era una locura. Sí, bueno. Al menos puedes decir que tu capitán no se equivocó, dijo Miche para reafirmar su postura. Rico casi sonrió. Supongo que tienes razón, dijo antes de darse la vuelta. Mis disculpas. Gracias por complacerme. No hay problema, aseguró Miche. El día transcurrió con poca emoción. Pronto quedó claro que Eren ya no podía salir por la brecha. Por suerte, sus alas hicieron que ese problema fuera innecesario. Lo que siguió fue el momento macabramente divertido en el que Eren intentó un método alternativo para sacar a los murciélagos. El método obvio era, por supuesto, simplemente agarrarlos con la boca y los pies para llevarlos consigo mientras volaba hacia afuera. Pero Eren tuvo otra idea. ¡Mierda! Gritó Connie al ver un murciélago cubierto de sangre pasar volando por el rabillo del ojo. ¿HMM? Armin se giró al oír el grito de Connie, junto con más alboroto. La gente observaba cómo los cuerpos de los murciélagos volaban por encima del muro. Es Eren. El gigante dorado arrojaba los cadáveres por encima del muro. Maldita sea, dijo Hannes mientras estaba de pie sobre el muro. Había bloqueado parte del muro con la ayuda de Jin, Historia, y Mir y Marco. Cuando la pequeña Historia me contó el plan de Eren, sinceramente pensé que solo íbamos a pintar mal las paredes. Pensé que estabas borracho, viejo, dijo Jin en voz baja. Hannes soltó una carcajada. Sí, definitivamente parece el tipo de idea que se te ocurre estando borracho. Dijo, mientras otro bate era lanzado por encima del muro. ¿Jin? ¿Capitán Hannes? Preguntó Armin mientras se acercaba.
Muchos soldados en Tross habían interrumpido sus actividades para observar el espectáculo. ¿Qué es? Hola, Armin, saludó Anes con la mano. ¿Disfrutando del espectáculo? Solo me preguntaba, ¿por qué? Preguntó Armin sin rodeos. Ese cabeza hueca de ahí abajo pensó que esto sería mejor que hacer que la gente casi se caiga del muro con sus vuelos de un lado a otro, explicó Jin sin rodeos, señalando a Eren con el pulgar. ¿Y no se equivoca? Es decir, no nos ponemos a punto de caernos cada 2 por 3 mientras vuela. Tiene sentido, aunque sea extraño de ver, reflexionó Armin, sintiendo que todo el suceso era surrealista mientras veía los enormes cadáveres de las bestias ser lanzados por los aires. Ese es el más lejano hasta ahora. Ya casi llega a los 50 metros. Ymir, de verdad que no creo que debamos apostar sobre esto. Armin se inclinó y entrecerró los ojos. ¿Eran Ymir y Marco? Sí, dijo Jin con cautela. Creo que están haciendo una especie de apuesta sobre qué tan lejos puede lanzar Eren los cuerpos. Armin parpadeó. Voy a fingir que no oí eso. Probablemente sea lo mejor, dijo Anes con una risita. ¿Y dónde está mi casa? Se supone que debe estar descansando y comiendo. El comandante Erwin quería que ella y algunos otros estuvieran frescos y listos por si regresaba alguno de los murciélagos, comentó Armin. Se supone que sí, repitió Jin, mirando hacia abajo. Demasiado tarde, Jin, dijo Anes con una sonrisa. Eren ya usó a Historia para decirle que se fuera a descansar. ¿No es raro que él sea el responsable de los dos? Preguntó Jin con suavidad. En realidad es bastante normal, dijo Armin con una leve sonrisa. Eren y mi casa siempre se preocuparon más el uno por el otro que por sí mismos. No te subestimes, Armin. Ellos también se preocuparon por ti, le aseguró Anes, dándole una palmada en el hombro al joven. Mientras tanto, ¿quieres explicarme de qué se trataba? Preguntó Levi, dejando que su caballo descansara y pastara cerca de un árbol. No estoy seguro de a qué te refieres, enano, dijo Kenny con una risita. Tú fuiste quien me encontró, le recordó Levi con calma. Pensábamos que te habías llevado a Bertolt de vuelta a la capital, pero lo tenías cerca. Para dárselo de comer a Eren Yeager. Parece que no necesitas que te explique nada, reflexionó Kenny, con las manos en los bolsillos mientras caminaba de un lado a otro. El mocoso dorado y los otros gigantes lo contaron todo, dijo Levi entrecerrando los ojos. Estas formas, estos cuerpos gigantes, no solo traen consigo recuerdos, sino también la mente de estas criaturas. Es una locura, ¿verdad? Como si dioses no muertos se abrieran paso a la vida a través de nosotros, simples mortales. Preguntó Kenny retóricamente. Tú y la reina lo sabíais todo, pero no dijisteis absolutamente nada. ¿Por qué? Preguntó Levi entrecerrando los ojos. Kenny guardó silencio un momento. No es sobre ustedes de lo que estamos tratando de mantenerlo en secreto. Es sobre él. ¿Te refieres a Eren? Adivinó Levi. No, dijo Kenny antes de darse la vuelta. ¿Y sí? Levi sabía perfectamente a qué se refería. ¿Qué es eso? Kenny suspiró. Créeme, mocoso. Todavía me cuesta asimilarlo todo. Pero, ¿eso que tenía el chico en la cabeza? Son malas noticias. El tipo de malas noticias que la gente tenía miedo de mencionar hace mucho tiempo, incluso mucho después de su muerte. Levi frunció el ceño. ¿Entonces tienes algún plan para matar al mocoso y a esa cosa que está con él? ¿Es eso? Kenny soltó una carcajada. No, no. Todo lo contrario, me temo, dijo con una sonrisa amarga. ¿A qué te refieres? Preguntó Levi, perdiendo la paciencia. Kenny se quedó perplejo por un momento. Esa cosa abandonó a Grisa Yeager por Eren. ¿Qué te hace pensar que matarlo acabará con esta bestia para siempre? Levi parpadeó. No quieres matar a Eren. Quieres usarlo como una jaula viviente. Kenny sonrió con sorna. Lo tengo a la primera. Según Frieda, esta bestia debería poder abandonar a Eren en cualquier momento. Pero no lo ha hecho. Quizás por orgullo, quizás simplemente está demasiado involucrado esta vez como para querer empezar de nuevo. Pero si Eren muere, simplemente volverá a empezar. Y probablemente lo tendrá más fácil. Pero estos cabrones son viejos, ancestrales. Son pacientes, lo que nos da tiempo para encontrar una solución. Él, repitió Levi, recibiendo una mirada curiosa. ¿Sigues llamando a esta cosa, a aquel que es muchos, él en lugar de ello? Kenny sonrió con tristeza. Digamos que después de hablar con una de estas cosas lo suficiente, cuesta pensar en ellas simplemente como cosas y bestias.
Levi tarareó, pero no insistió en que dijera algo más. Nos pondremos en contacto contigo y le informaremos mejor a tu comandante, junto con algunos de tus compañeros exploradores, informó Kenny. Ten cuidado, mocoso. Estas bestias pueden sangrar y morir, pero aún así te harán añorar los tiempos en que los titanes eran lo peor a lo que te enfrentabas. Levi gruñó mientras veía a Kenny montar su propio caballo. ¿Sabes? Podrías habérselo dicho tú mismo a Erin, en lugar de venir a mí después de que ya ha pasado medio día desde que salí de Trost. Kenny sonrió. Podría haberlo hecho, pero ¿dónde estaría la gracia? Dicho esto, se marchó a caballo, dejando a un Levi ligeramente molesto. ¿Y qué hacemos con los murciélagos? ¿También los quemamos, como Boris? Preguntó Connie con curiosidad mientras estaban en el campo a las afueras de Trost. Era algo surrealista ver a tantos de ellos afuera del muro rose como si fuera completamente seguro, a pesar de la brecha en María, que aún representaba un gran problema. Pero con Eren y los demás cerca, unos cuantos titanes no parecían una amenaza, sobre todo porque los verían venir desde kilómetros de distancia. Ni siquiera estamos seguros de si el cuerpo de Boris será fácil de quemar, comentó Ange, acariciándose la barbilla mientras miraba a unos cuantos murciélagos muertos, apilados unos sobre otros gracias a Eren. Al menos estos tienen pelo y todo. Pero Boris tiene una casa debajo a la que prender fuego, así que eso debería ayudar. Esto es, de alguna manera, más macabro que cuando recogíamos los cuerpos para quemarlos en Trost, dijo Marco en voz baja. Al menos entonces no teníamos que hablar de la mejor manera de quemarlos. Connie parpadeó. Vale, es un poco retorcido, pero tengo una idea. ¿Sí? Preguntó Ange, preguntándose qué idea rondaba por la cabeza de aquel soldado. Bueno, el aliento de relámpagos de Eren debería acabar con la mayor parte. Quiero decir, he visto cómo destroza cosas. Tuvimos que tapar algunas partes del muro para que los titanes del muro no despertaran, recordó Connie. Marco se frotó la cabeza. No las he visto, y la verdad es que no quiero verlas. Todo lo demás, bien, pero no quiero ni pensar en cómo están hechas las murallas de titanes colosales. Ange tarareó. Pero Connie podría tener razón. Probaremos a quemar antes de preguntar, dijo con el ceño fruncido. ¿Qué? ¿Qué dice ahora? Preguntó Connie con expectación. ¿No lo sientes? Preguntó Ange con voz tensa. Ambos soldados parpadearon. ¿Qué, quieres decir que Eren y Grice se están moviendo? Preguntó Marco con incertidumbre. Ange entrecerró los ojos. Eren lanzó un rugido repentino que llamó la atención de todos. Miraron a su alrededor y vieron que él y Grice se alejaban rápidamente. Todos a las murallas, ahora. Elie. Protege la brecha. Gritó Grice. Oh, demonios, ¿ahora qué? Maldijo Connie mientras subían rápidamente por la pared. Entre otros, Ange se detuvo a mitad de camino y miró hacia afuera para ver qué tenía asustados a sus gigantes. Había una pequeña manada de perros verrugosos, las mismas criaturas que la forma de Elie. Se habían reunido para alimentarse de los cadáveres más alejados de los murciélagos. Todos oyeron a Grice. Arriba, no se queden donde puedan saltar y atraparlos. Gritó Ange al darse cuenta del peligro, y también subió a la cima. Respiró hondo al aterrizar. Sabía que esos no eran los pasos de Eren y Grice. Marco la miró extrañado. ¿Te aprendiste de memoria cómo suenan sus pasos? ¿Y lo que sienten? Sí, respondió Ange con naturalidad mientras miraba a su alrededor. Eren y Grice aún no se habían enfrentado a la manada. Las criaturas seguían comiendo, pero observaban a la pareja con recelo. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que Erwin no estaba allí en ese momento. Todos. Manténganse alerta, puede que haya más por la zona. Bueno, esta podría ser una forma de lidiar con los cadáveres, murmuró Ymir para sí misma. Sasa la miró con curiosidad. ¿Qué pasa, chica patata? Preguntó Ymir con el ceño fruncido. ¿Puedes saborear las cosas en tu forma de titán? Preguntó Sasa sin rodeos. ¿Me preguntas eso precisamente ahora? Preguntó Ymir con incredulidad. ¿Qué? Le diste un mordisco a los murciélagos y ahora esos lobos gigantes se los están comiendo, así que tenía curiosidad. Se defendió Sasa. ¿Curioso por saber qué? ¿A qué saben? Noticia de última hora, idiota. Sería como comer una rata con alas. Respondió Ymir. Y créeme, lo sé, he comido ratas antes. Todo el mundo ha comido ratas al menos una vez desde que cayó María, dijo Sasa poniendo los ojos en blanco. Habla por ti mismo, murmuró Jin desde la distancia, sin creerse la conversación. ¿Qué opinas? ¿Deberíamos ahuyentarlos?
Eren Grice los observó con recelo mientras se mantenían a distancia. Podrían haberlos controlado con bastante facilidad, pero la pregunta era, ¿querían hacerlo? Es difícil decirlo. Si solo fueran perros, diría que no deberíamos dejar que se acostumbren demasiado. Pero después de lo que hiciste con esos murciélagos... Las cabezas de Eren gruñeron y se miraron entre sí. Ellos también lo habían estado pensando, el enjambre de murciélagos inclinándose ante él como su nuevo líder. ¿Podría lograr que estos también le hicieran caso? Fácilmente. Eren gruñó con recelo. Supuso que debería alegrarse por la confirmación. Al menos deberíamos hablar con ellos. Fue y nos desharemos de ellos si es necesario. Ains, ¿vas a estar bien con esto, Grice? Quiero decir, ¿eran tus camaradas? Grice bajó un poco la cabeza al oír el recordatorio. Sí, estaré bien. Dudaba que Eren creyera eso. Ni siquiera estaba seguro de que él mismo lo creyera. Sin mediar palabra entre ellos, comenzaron a acercarse a la manada. Los perros verrugosos pronto abandonaron su presa y se dispersaron en posiciones tensas. Lo suficientemente cerca como para ayudarse mutuamente, pero lo suficientemente separados como para evitar que todos fueran alcanzados por un solo ataque. Uno de los perros dio un paso al frente, un poco más grande que los demás. Comemos. Nos vamos. Sin peleas. Hay comida de sobra. Bueno, fue un buen comienzo. Y Eren era muy consciente de que ahora le hablaba directamente a él. Puedes quedarte y comer hasta saciarte, por ahora Eren accedió, observando a la criatura y esperando que lo entendiera. Pero no puedes hacerle daño a ningún habitante de las murallas. La cabeza del perro se inclinó. Gente. Paredes. Eren hizo una mueca. Claro, no lo conseguirían. Volvió a mirar hacia el muro Rose. ¿Ves a esos seres diminutos allá arriba? El perro verrugoso lo hizo. Ah. Humanos. Pequeños simios. Extraño. Uno que es muchos nunca protege. El perro verrugoso retrocedió repentinamente asustado, al igual que el resto de la manada. Eren le devolvió la mirada a la tormenta antes de dirigir su vista a los perros verrugosos. Puedes comerte los murciélagos. Pero escúchame mientras estés aquí. Zuei. O te haremos pedazos. Ains, lo tienes. Eren remató su advertencia con un chasquido de sus colas. Sí, sí. Escuchamos. Dejamos en paz a sus humanos. Gracias, dijo rápidamente el líder de los perros verrugosos. Eren asintió con la cabeza mientras se daba la vuelta, sin apartar la vista de ellos con una de sus cabezas, pero los perros volvieron a comer con bastante rapidez. Solo después de un instante se dio cuenta de que Grice no se movía, observando a las criaturas comer. A veces le devolvían la mirada, una incluso le gruñó, pero por lo demás no mostraban interés en él. ¿Grice? ¿Vienes? Eren, sí, dijo Grice lentamente mientras se daba la vuelta para marcharse. Eren lo observó con preocupación mientras se acercaban al muro. ¿Estás bien? Eren Grice asintió distraídamente. Sí, lo soy, solo que, no sabía que pudieran estar agradecidos, dijo con un suspiro. Es extraño. Mis amigos estaban en esos cuerpos, ahora se han ido de alguna manera. Quería odiar a estas malditas cosas, pero ni siquiera estoy seguro de que ellos mismos sepan lo que está pasando. Eren no sabía qué decir ante eso. Por suerte, se libró de tener que hacerlo cuando una figura familiar aterrizó sobre su cabeza. Entonces, mis apuestos gigantes, ¿cómo les fue con la diplomacia? Preguntó Ange con una sonrisa. Les dijimos que podían comerse los cadáveres y que no atacaran a ninguna persona. Pero si el comandante quiere que los ahuyentemos, podemos hacerlo, explicó Grice. Se lo haré saber, comentó Ange mientras miraba a la manada. ¿Crees que podemos confiar en ellos? Creo que Eren les asusta lo suficiente como para que no tengamos que preocuparnos por eso, pero no se confíen demasiado, respondió Grice con cautela. Ains y Drey asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Ange soltó una risita. Muy bien, estaremos atentos. Pero supongo que el comandante querrá que Trost esté cerrado esta noche. No creo que puedan abrir la otra puerta, pero aún así. Más vale prevenir que lamentar, algo que no se dijo explícitamente. Eren no podía estar más de acuerdo. Mientras tanto, cuando el crepúsculo comenzaba a asomar en el horizonte, Zeke se encontró fumando un cigarrillo mientras pensaba en lo que Annie y Reiner le habían contado. La muerte de Bertolt no fue sorprendente en el contexto general. Sin duda, los isleños querían ese poder para sí mismos, o al menos esa fue su conclusión inicial. Pero lo que Annie y Reiner contaron era alarmante y desconcertante. Tenía que ser por los caminos.
Pero eso implicaría que Eren Yeager, su aparente medio hermano, tenía al titán fundador, lo cual era extraño. Si además tenía el titán de Zeke, el titán bestia, tal vez simplemente lo descartaría como una extraña forma de titán. Incluso sin tener eso en cuenta, todo lo que le habían contado sobre este monstruo dorado de 3 cabezas no se parecía en nada a un titán. Sangre negra, regeneración más lenta, incapacidad para volver a transformarse e incluso aliento de relámpagos. Aún así, todas las pruebas apuntaban a que Eren era el fundador. De ser así, la necesidad de sangre real era lo único que impedía que el mundo conociera la furia del retumbar. Por el temperamento fogoso del que habían hablado Anya y Reiner, Zeke no tenía duda de que Grisa había adoctrinado a este nuevo hijo hasta cierto punto. ¿Eren ya conocía el mundo exterior? ¿O había sido algo más sutil? Aún así, sentía que había algo más que desconocía. La figura dracónica de Eren no era la única anomalía. Eren miró hacia abajo desde el balcón donde se encontraba, divisando la lejana colina de cadáveres carbonizados de los enormes perros y los lagartos bípedos que podían imitar el habla para engañarlos. Habían sido atacados por manadas de estas extrañas criaturas, y no desaparecían al ser abatidas como un titán. Es más, Eren no solo había estado acompañado por el reptil que había ayudado a la gente del muro contra los guerreros, sino también por una gran criatura voladora con forma de serpiente. ¿Era posible que Eren tuviera un poder similar al suyo para controlar a estas criaturas? Si es así, ¿cómo? ¿Acaso Grisa encontró a otra mujer de sangre real con quien reproducirse? Había esperado que eso fuera común dentro de las murallas. Pero si asumía que esta forma dorada y estos nuevos monstruos no eran titanes, sin duda seguían estando conectados a ellos de alguna manera. No tendría sentido que no lo estuvieran, dada su capacidad para llevar a Anya y Reiner a los caminos. ¿Qué has hecho, padre? ¿Qué has desatado en este mundo nuestro, que ya de por sí es un infierno? Se preguntó Zeke en voz baja. No le había contado a ninguno de los oficiales marleyanos sobre la experiencia de Reiner y Anya. Dudaba que entendieran o confiaran en algo como las visiones de los eldianos. Después de todo, eran sus supervisores en todo menos en el nombre. Él estaba al mando, pero ellos informarían de todas sus acciones al regresar al continente. Lo cual estaba bien. Lo esperaba y lo había planeado. Tenía la confianza de los altos mandos, por su competencia, sino por otra cosa. No querían acortar su servicio más de lo que ya estaba. Especialmente dada su capacidad para transformar y controlar en cierta medida a los titanes creados con su propio líquido cefalorraquídeo, y después de que demostrara su lealtad al entregar a sus padres y al resto de los restauracionistas. Incluso si algunos de los suyos lo habían insultado por esa traición, como perro de Marley. Zeke inhaló bruscamente, y el cigarrillo se le cayó de la boca. Maldita sea, murmuró mientras apagaba las brasas con el zapato, con distracción. Hacía mucho tiempo que no pensaba en esos tiempos. Intentaba no hacerlo. Perros de Marley era un insulto común que los restauracionistas usaban para referirse a los eldianos que se convertían en marlayeos honorarios o aspiraban a serlo. Se había preguntado por qué le había llamado la atención ese término cuando Anya y Reiner mencionaron al reptil inteligente de Trost, más allá de lo obvio, claro está. Volvió a mirar los cadáveres de los Wardogs y Crawlers muertos, y de repente sintió algo acusador en sus rostros sin vida. Veo que mi pasado ha venido a atormentarme de más de una manera, murmuró para sí mismo. Esto era terrible para él. No podía pronunciar palabra. Si tenía razón y esas criaturas eran los restauracionistas, no tardaría en surgir la idea de que su captura y envío a esa isla había sido parte de un plan de los restauracionistas desde el principio, y lo acusarían de ser cómplice. No importaría que hubiera sido un niño. La lógica no significaba nada para la mayoría cuando se trataba de su odio hacia los eldianos y de culparlos de todo lo malo del mundo, más de lo que merecían. Pero ¿de dónde había surgido este poder, estas nuevas y monstruosas formas? Necesitaba más información. Zeke entrecerró los ojos al oír un extraño murmullo en el viento. Miró hacia el horizonte, hacia la puesta de sol, mientras los últimos rayos del día comenzaban a desvanecerse. En ese instante, vio algo en el cielo. ¿Esos son murciélagos? Mientras tanto, quemar el cuerpo de Boris requirió más esfuerzo del esperado, incluso con su tamaño aumentado, pero finalmente lo lograron. Todos los Riesenwatch se habían reunido cerca de la gran llama, junto con otros como Ange, Miche y Arwin. Apenas conocían a Boris, pero su pérdida había sido un golpe muy duro. Si Ange tuviera que describirlo con palabras, diría que Boris era el más cercano de los gigantes.
Eren y Grice solían estar absortos en sus pensamientos, dominados por la rabia hacia sus enemigos, y ella era increíblemente tímida. Pero Boris, a pesar de la barrera del idioma, era el más accesible en algunos aspectos. Protector, desenfadado y amigable. Miró a su alrededor y vio a Historia sollozar suavemente mientras lloraba en silencio, con Ymir poniéndole una mano en el hombro, pobrecita. Como traductora entre ellas y los gigantes, los conocía simplemente como personas en cuerpos gigantescos y animalescos. Y a pesar de la naturaleza estudiosa de la verdadera historia en comparación con la personalidad de Krista, aún así le afectó profundamente. Ella y Ygritte estaban cerca de la pira funeraria, observando cómo el cuerpo de su amigo se reducía a cenizas y a un esqueleto carbonizado. Eren también estaba cerca, manteniéndose a su lado como antiguos compañeros de Boris. Grice, dijo Erwin de repente, sin apartar la vista del fuego. ¿Querías decir unas palabras? Ella miró al crawler, que miraba hacia abajo pensativo. Ni siquiera sabría por dónde empezar. A continuación, Mikasa rompió el silencio. ¿Qué quería ser Boris cuando era humano? Grice hizo una pausa, alzando la cabeza hacia el cielo. Quería trabajar con animales, recordó con una risa forzada. Nada del otro mundo, lo sé. Nunca estuvo seguro, la verdad. Salvar vidas como veterinario le parecía bien, pero también tendría que sacrificar a algunos, acabar con su sufrimiento. ¿Abrir una tienda de mascotas? Le gustaba la idea, pero sabía que algunos siempre acabarían en malas manos. Le dije que mejor trabajara en un zoológico. ¿Qué es un zoológico? Preguntó Connie confundida. Silencio. Dijo Sasa con el ceño fruncido. Él también me preguntó eso, dijo Grice con un gesto de fastidio. Tampoco sabía que era un zoológico. Nunca habíamos visto uno. Solo había oído hablar de ellos por los marlayenses más amables que se molestaban en contarnos cosas. La idea le parecía fascinante. Cuidar animales de todo el mundo. Y a pesar de todo, Boris era una de las personas más bondadosas que he conocido. Pero también era fuerte. Lo suficientemente fuerte como para luchar por sus amigos y su gente, aunque doliera. Aunque fuera difícil. Grice se detuvo un instante, moviendo la cola. Siento que debería servirme una copa o algo así, pero obviamente no puedo, continuó con un toque de humor. Nunca olvidaré a Boris, y espero que algún día vea que este mundo tiene un lugar para todos, donde alguien como Boris sea libre de ser simplemente un buen amigo. Alzó la vista hacia el humo que se elevaba hacia el cielo y sonrió. Descansa en paz, viejo amigo, y vuela a donde quieras. Te lo has ganado. Un silencio apacible pero a la vez melancólico se apoderó de todos ellos mientras se despedían en silencio de Boris. Eren bajó la cabeza, intentando reprimir la culpa que sentía. Boris murió intentando darle tiempo. Si hubiera sido un poco más rápido, un poco más fuerte, tal vez aún estaría aquí. El dragón dorado salió de sus pensamientos cuando algo en la noche llamó su atención. Eren gruñó en tono de advertencia, atrayendo la atención de todos al ver hacia dónde miraba. En el borde iluminado por la llama, un perro verrugoso avanzaba con cautela. ¿Señor? Preguntó Ange con tensión. Alto. Todos, ordenó Erwin, entrecerrando los ojos al mirar a la criatura. Grice encogió sus extremidades al acercarse el perro. Ella tragó saliva y gimió antes de hablar. ¿Qué quieres? Exigió, acercándose a la criatura con todo su coraje. El perro verrugoso se detuvo y la miró fijamente antes de volverse hacia las llamas. ¿Tu compañero de manada? Ella parpadeó, sin esperar la pregunta. Miró brevemente a Grice, pero él no tenía ningún consejo para ella. Sí, lo era. El perro verrugoso gruñó pensativo, las llamas destellando en los ojos de la bestia como si, ¿lo recuerdas? Preguntó Ellie, casi asustada por la respuesta en cualquier caso. El perro verrugoso gimió, llevándose una pata a la cabeza. Una vocecita recuerda. Una vocecita dice que tu compañero de manada se ha ido. Los gigantes intercambiaron una mirada de asombro mientras Historia se tapaba la boca con la mano para disimular su jadeo. El perro verrugoso volvió a mirar a Ellie. Sentimos mucho que hayas perdido a tu compañero de manada. ¿Nosotras? Preguntó Ellie con cautela. El perro verrugoso casi pareció sonreír antes de alzar el hocico y aullar. Mierda, acaba de llamar a los demás. Murmuró Anes con inquietud. Pero el aullido del búho no era de caza ni de intimidación. Era un aullido de luto. Un aullido compartido por otros miembros de la manada, cuyos llamados resonaban en la noche. El aullido cesó, y el perro verrugoso miró a Eren con expresión significativa. Nos vamos de tu tierra ahora.
Dejamos en paz a tus humanos. Y así, sin más, se adentró en la oscuridad antes de correr para reunirse con su manada. ¿Qué demonios acaba de pasar? Preguntó Jin con elocuencia. Historia, ¿te importaría explicármelo? Preguntó Grice con voz aturdida mientras se sentaba y negaba con la cabeza. Yo, creo que necesito un momento. Historia no podía culparlo, pero al mirar al comandante, ella misma no estaba segura de qué decir.